pero muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Ya arrancamos la transmisión oficialmente porque juega Olimpia versus Peñarol. Peñarol versus Olimpia. Partido que va a definir bastante. Partido de oro para el conjunto decano que recibe al otro decano de la ciudad, de el país, de Uruguay. Aguante Olimpia, le callá, dice. Bueno, ya arrancamos de esta manera esta transmisión. Saludamos a toda la gente. Aquí, Pasión Estudio, conectate a Twitch, conectate a TikTok para esta transmisión y disfrutar, vivir la pasión de verdad con nosotros. Hola, Cuque. Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Bueno, nervioso. Nervioso es lo que siento ahora realmente. Siento muchos nervios. ¿Ves así cuando te da esa tos así de ansiedad? Total. Bueno, eso es lo que tengo ahora, boludo. ¿Sabes qué me da más ansiedad? ¿Qué más? Dan un cumple ESPN, boludo. Poneme el partido. ¿Pasa? Dame. Ahí está, hace zapping. ¿Qué onda, pío? ¿Así que? Zapping. ¿Qué piensas? A la pucha. Arsenal, Crystal Palace. Vamos a ver. Estamos buscando la transmisión porque ESPN está en un cumple. Ya, Sí. gente de TikTok. ¡Hola! Sí, ya está. Hola, gente de TikTok, Ya estamos acá, ya estamos en vivo. Estamos buscando acá porque... ¿Dónde sale? ¿Alguien sabe dónde? ¿Y este? ¿Este? No, ese es bien 5. Creo que sí, No, este. Sí. Sí, ahí está. ESPN 5. ESPN 5. En un cumpleaños feliz, boludo. ¿Pero qué? Qué raro, ¿eh? Qué raro, men. Bueno, ahí vemos al equipo de Peñarol que está... ESPN 5, muchachos, ESPN 5 para todo lo que quieran. En Disney ya están. ESPN 5, canal 107 en Tigo. Sí, así mismo ya están ahí. Y ya está la gente, Ya está la gente. Sí. Clima copero, clima de copa. Así que vos lo vivís con nosotros, canal 107 Tigo. A ver. En instante vamos a tener también el chat de TikTok. En instantes. Ya entró la barra, dicen los muchachos. Voy a avisar en el grupo de... Avisa. La gente con pilotines. Esperemos que también haya lluvia de goles. Obviamente que nosotros, como medio deportivo local paraguayo, queremos que Olimpia hoy saque un resultado como el que se merece. Y ya estamos listos para... Prefiero escuchar relato, Marcos. Gracias, mi rey. Bueno... Tirá pues tu pronóstico para mi combinada. ¡No! ¡La policía! ¡La policía! ¡Ay, na mi celular! Amacatuya. ¡Hola, Nelson! Nelson Rivera, llegó. ¿Cómo están? Perdón por llegar ahora, No pasa No pasa nada, nada. mi Por rey. llegar ahora. Ahora. No ahora, porque ahora no llegué. Llegué ahora. Bien, no pasa nada. es lo mismo. No, yo ya. Estoy en... Usted está... No, hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Cumple 1 año de vida, imagínese usted. ¿En serio? Era una meriendita y ¿sabe qué? Pero de parte de... ¿Ves? ¿En serio? No, de parte de mi familia no. No. Ya, de sangre no. Ah. Pasa que todavía no la puedo decir. No está mi micrófono, dice. Estuvo hablando al pedo. Habló al pedo. No habla Nelson. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ahí está, más mire Laura de Milhouse. ¿Por qué? Qué raro Nelson sin su saco, no como el presidente de San Lorenzo. No, el presidente de San Lorenzo tiene trajes hechos a medida. ¿Quién? San Lorenzo. ¿Estamos hablando de San Moretti? No, de Moretti. Ah, Porque pues, imagínate hacer llamarle al sastre y decirle, agrandame el bolsillo del saco, papu. Entonces vos metés mejor los dólares. salió pero ya nuevo audio. No, yo no escuché y nada, hablando de eso. Nelson sin traje no es Nelson. Nelson, no veo la remera del Guma. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo te iba a decir algo, yo traje la roja hoy. Yo traje la roja también. Camiseta puesta. No. Agrandame. No. Pero igual yo en los partidos nunca vengo con traje. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Por qué le dicen que es raro? ¿O son nuevos? Por lo visto que vinieron. Le fruteaba el chat. Che, mirá vos. Ya vamos a estar así, vamos a tirar todas. No, pero en serio hay mucho. Bueno, tenemos equipos confirmados de Olimpia. ¡Qué jugador! ¡Qué jugadores! ¡Qué
cosa, todo mayo. Justo será cuando ya. No, toma, yo vamos a tener ese. ¿Para qué va a llevar? ¿Para qué va a llevar? Papá. Hay que pagar, hay que pagar. Dinero para masión. ¿Sabes cómo va a jugar el Pato Benzema ya? Ahí. Aquí estamos. Aquí estamos, señores. Estamos aquí porque no estamos allá. De las últimas, chat gaga hoy, de las últimas transmisiones, dicen los pará, muchachos. pero me estoy yendo. No, palana. Iré a volver. Va a volver con más experiencia que antes. Nelson sin traje parece vagabundo. Espera, yo quiero saber. ¡Epa! Rapidísimo, Este ya entró medio tarde, Sí. ¿Cómo sale Olimpia, Marco? Te digo rápidamente en el arco. Lucas Berza, Espino, La Roja, López y Zavala. Ortiz acompañado de Alex Franco. Redes por derecha, Legui Samón. Arriba, Derlis González acompañado de Darío Benedetto, el equipo de Olimpia. Por otro lado, el equipo de Aguirre, ex Olimpia. Sale de esta manera en el arco Martín Campana, Pedro Milán, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maxi Olivera. Y la mitad de la cancha ofrece total aura el equipo con Jaime Báez, Ignacio Sosa, Leo Fernández, Leandro Umpierres. Y arriba, Maximiliano Silvera. Sí, Silvera. Ese es un 9 muy bueno. Bruto. Silvera es muy bueno. Pivotea muy bien. A ver, Maxi Olivera tuvo en Olimpia. Maxi Olivera, lateral izquierdo, campeón en el 2019, bicampeón. Sí. Maxi estuvo en. No, vos sabés que lo de Olivera es tremendo porque él empieza siendo titular el año, luego pierde el puesto contra Tito y en la recta final del Clausura recupera el puesto. Es más, Coque va a recordar que en la recta final él le hace un gol a San Lorenzo. Sí. ¿Te acordás, Coque? El partido con Olimpia creo que gana 4-1 o 4-2. Hace un golazo. Hace un triplete Roque y marca él. Creo que ese fue su único gol. Mira, ahí él está de capitán. Y es capitán él. Y también él fue muy importante en ese clásico que le hace los 4 goles Roque a Cerro. Creo que asistió en uno o participó en la jugada del 3-2. Bueno, este es el equipo que presenta Aguirre. Justamente lo estábamos mencionando. El Defensores ya pintado de blanco y negro. Igual así como contamos algo bueno, contamos algo malo. Él jugó aquel partido de segundo marcador central cuando Olimpia quedó eliminado contra Cristóbal Colón de Ñemby. Sí. Central. Por Copa Paraguay. Horrible partido. Horrible partido, desastroso. ¿Qué pasó? Silencio. Este árbitro. Este es venezolano. No es venezolano. Sí, es venezolano. Este árbitro, Nelson. No me caes. ¿Me puedes decir, por favor? Saludo para... El árbitro me está diciendo, ábranse mal, está diciendo. Claro, más separado a los muchachos. Para la foto. Basta de racismo, discriminación y violencia. Dice, terna venezolana. Sí, sabía. ¿Cómo se llama este personaje? Creo que ya estuvo en un partido de Paraguay justamente. Por eso, Mamita, no me diga qué partido puede ser. no fue contra Venezuela, obviamente. No, Fue No, contra... No, espera. ¿No fue en Argentina? Saludos para Julio que está en el chat saludando a todos. ¡Julio, querido! No me están leyendo. ¡Julio! ¡Vamos, ¿Cómo Julio! está la Olimpia? A ver, ¿tenés? Valenzuela, hermano. Valenzuela. El mismo. Saludos a mi madre también, que siempre está en el chat. Saludos para la madre. ¡Epa! ¿Metió? ¿Este no es el Pipa? ¿Qué hizo? Metió venda a lo Benzema. ¡Epa! ¿El Pipa Benzema? Coelho es un traidor. Coelho estaba nacional, Coelho ¿verdad? jugaba en Nacional y pasó a Peñarol al minuto de silencio por el Papa Francisco, por supuesto. Totalmente va a arrancar el equipo de Peñarol. Espera, pero estoy contando data, amigo. Sí. Mira, Aura. El equipo carbonero. El carbonero. Vos sabés que hay una eterna disputa. Sí. Porque Peñarol, pues, anuncia que fue fundado en 1891 y se proclama el decano del fútbol uruguayo. Sí. Pero Peñarol, en realidad, cuando se funda Peñarol, se alía con otro club. O sea, se fusiona con el CURC. Sí. Y Peñarol suma los títulos del CURC a la historia de Peñarol. Ujú. Y es por eso que ellos se autodenominan el
decano y también se denomina el decano nacional. O sea, es una eterna disputa del fútbol uruguayo. Así mismo arranca el partido, señoras y señores. Olimpia, Peñarol, Peñarol, Olimpia. Va con todo. Ahora Derry González, las salidas de Peñarol del equipo carbonero. Arriba se adelanta Lisandro López. Balón del conjunto decano del fútbol paraguayo. Richard Ortiz arriba para González. Se mueve Benedetto. González recibe la marca de Pérez. No lo persigue más Pérez. Y ahí adelanta González, que bien la hizo. Bien se disfraza de genio. Rodney Redes la deja para González. Se abrió bien Olimpia. No entendió Benedetto. Rechaza el equipo de Peñarol. El equipo dirigido por Diego Aguirre. Y la afluencia de gente hasta el momento. Y me parece que hay un poco más de 20.000 personas. Exactamente. Ahí va saliendo Olimpia. Primer minuto de esta primera etapa. Facundo Zavala la deja para Richard para Facundo. Ojo que va pescando Peñarol y la va llevando. Silveira sacó la pelota Olimpia. Che, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué te dijeron? Voy a esperar esta acción y después te cuento. Pipa Benedetto, 3/4 de Qué buena cancha. pelota, buena pelota. Rodney Redes espera Derlis. Viene el centro. ¡Ahí está Leguizamón! Pasado y cae el hombre de Peñarol. Salida. Sí, dice Qué Valenzuela. fuerte. Sigue, dice el juez del partido. La va tomando Ignacio Sosa. Nacho va combinando con Silveira. Levanta Silveira la pelota mala porque ya corresponde al conjunto de Olimpia. ¿Cómo se explica, Coque? Bueno, 1 minuto y medio de partido. La verdad me encuentro demasiado nervioso. Y ya hubo un error de Richard, loco. Vamos, Richard. Vamos, papá. Toda esta semana te defendí. No me defraudes. Ahí va saliendo Espínola. Redes Igual para... pediste que se vaya, creo. No, jamás. Benedetto quiso jugar con Redes. Cabezazo de Pérez. Aparece Richard. Sigue ahora dominando la pelota el equipo de Peñarol. Quiere recuperar Olimpia. Ahí es Redes. Qué bien. Avanza Redes. La mete al medio. Es Franco por el exterior. Va tocando. Por fuera Olimpia. Redes. Dejó para Espínola. Marcado Espínola. Lo empujan. Sigue Redes atrás. Asegura la pelota Ortiz. Minuto Ortiz, Vega, 2. Facundo, ¿sí? Minuto 2 y yo ya aviso, si no gana Olimpia tomó la peor decisión. dice No. Ariel Muñoz. Me pará. parece perfecto, Ariel Muñoz. Lisandro Ese es López, el qué camino. buena pelota metió. La despeja Ese es el Nahuel. camino. Hay que tomar la peor decisión. Muchas veces tomamos la peor decisión creyendo que es la mejor. Y es por eso, vas construyendo cosas. Así mismo va Silveira y va Cuidado. libre picando y se va Peñarol y acelera y va. Versa González, remate Versa. Versa, Jaime Valls tuvo la primera de partida. Ay, qué mal parado. Complicaciones a la hora de Qué retroceder mal para el parado, conjunto los de Olimpia. perros. 2 minutos y Peñarol tuvo la ocasión inmejorable para adelantar el Qué marcador. mal parado Olimpia. Y es más, te digo algo. Por suerte, decidió mal el pase. Porque si bien termina definiendo, cuando rompe líneas Fernández, estaba solo por derecha Silvera. La pelota era para Silvera y quedaba solito. Definió mal. Débil, se salvó Olimpia. Vuelve a intentar Olimpia para el costado izquierdo ahora. Ahí va. ¡Epa! Falta. Bajar a la pelota parada. Se encienden las alarmas aéreas porque Olimpia está preparando una jugada. Facundo Zavala ya toma la pelota, la deja Leguizamón. Tenemos 3 minutos en pelota. Lo agarró, Parada. profe. Hubo falta. Amarilla. Esa de Milán, que ya se Milans. coloca también por la zona derecha. En la zona donde se encuentran también los centrales de Olimpia que van tomando el área defendida por Campaña. Tenemos 3 minutos, casi 4. Barrera de un hombre. Se va deshaciendo y saliendo también. El segundo palo es el negocio para Olimpia. Así mismo veremos cuál será el negocio, pero tiene que capitalizar. Vendrá la pelota arriba. Ahí está, 3/4 está. Pipa. Saca la pelota. Peinó bien Pipa, ¿eh? Sí. No bien. La baja. Uy, ese rápido. control. Franco lo ve muy bien y va arribando. Facundo. No llegó. Campaña que estuvo muy cerca en su momento también. ¿Vos sabés cuándo Campaña estuvo cerca de Olimpia? ¿Cuándo? Campaña estuvo muy cerca de Olimpia en el periodo pre y post Martín Silva. Mira. Sí, porque se hablaba mucho de que el siguiente gran arquero de la camada de Defensor Sporting era Campaña, que Sí. también salió de ahí, al igual que Silva. Y en su momento lo quiso bastante Olimpia y también lo quiso bastante Cerro. Va jugando limpia en su terreno. Se me secó nomás el pelo, los perros, y ya se quedó así. ¿Bancan o no bancan? Banca el chat. Encima no me afeito todavía. Leguizamón está esperando usted. Estoy golpeado. Perfecto. Lisandro. La mitad de la cancha la mueve Franco. Ganó el Madrid hoy, te Sí. cuento. Claro, horrible. Como tiene partido. que ser. Pero igual, uy, qué buena pelota metió Lisandro.
filtrada, pero estaba atento el central, Leo Coelho. O sea que este partido es un examen final para Richard. Total. ¿Por qué? Porque Olimpia mostró un dinamismo en el partido anterior con casi 10 de los mismos 11 nombres. O sea, el único cambio es que salió Domínguez y entró Richard. Asimismo, ahí va levantando la pelota y también el cambio de Morínigo. Y Redes no estuvo. Sí. Claro, pero lo de Redes tiene un poquito más de asidero porque al final de cuentas jugó por reglamento, entre comillas, Morínigo, por el sub-20. Ahí está Nacho Sosa. Nacho la deja y va tomando en la salida. Leo Fernández. Se mueve el equipo de Aguirre. Mal pase, pero igual lo soluciona Maxi Olivera. Olivera atrás. La famosa camisa celeste de Aguirre. Sí. Claro, caga, la copera. Nacho Sosa adelanta bien y se viene Peñarol. Pasado el pase, no la baja muy bien, estaba adelantado. O sea, che, yo te digo algo, a mí me encanta Silvera. La Copa Libertadores que hizo Silvera el año pasado fue brillante. Me parece que es uno de los mejores jugadores en esta Copa Libertadores, o al menos en la anterior, ¿verdad? Esta Copa recién ha empezado jugando de espalda. ¿Te das cuenta? Sí, ¿viste? Era para él. Si bien Fernández le tira la pelota al jugador que viene cerrando en el segundo palo, pero fíjate que ya va corriendo. El otro, sí. Ya va corriendo muy Silvera. en diagonal al arco. En cambio, Silvera iba de frente. Menos mal Fernández se equivoca y lo busca a Báez y no a Silvera. Silvera quedaba de frente. Qué lento el Beto, por Dios. No, pero boludo. no es lento, sino que quedaba, o sea, el punto de partida. ¡Qué buena pelota metió Pipa Benedetto! Uy, el taconazo que metió. ¡Ay, salida! Ahora completo, no es solamente lento, sino que el punto de partida de los dos. Sí, por eso. Muy atrás corrió. No es lo de eso, está muy mal parado. Bueno, saquemos la publicidad, gracias. Hay que pagar. Mira el facha Ahí Augusto. está. Se enojó ya, se enojó. Sí, Che, sí. ayer ganó Universitario, ¿eh? Epa. ¿Qué le pasa? Eso Ayer era. ganó Universitario Sí. su primer partido en Copa Libertadores. Le ganó 1-0 a Barcelona. Ganó de visita al Sí. equipo de Sir Second Castle. Mirá, 1-0. A ver si es que los caminos se dividen de forma correcta, ¿verdad? Exacto. Tanto Universitario como Olimpia, con ¿Verdad? Bustos. Total. Ahí está el Tito. Ahí está. Yo pensé que iba a arrancar Tito. Epa. Pero hoy justamente nos decía un hincha uruguayo en el chat de YouTube que Villalba es suplente. Igual venía marcando goles. Eso Y es además cierto. por el factor campo, conocer al rival. Villalba. Villalba. Lo tiró hoy Mati. Sí, yo siempre digo que el acento charrúa, o sea, el de Montevideo, es mucho más que el argentino. ¿Vos sabés que sí? Sí. Levanta Lisandro López y acelera Leguizamón y hay peligro cuando este acelera. Carril izquierdo. Avanza Leguizamón el 29. Va con toda la carga. Olimpia se mueve. Benedetto y espera de Erli. Cruzó. Campaña. El pase no fue como esperaba. No le dio rosca ese balón para que vaya el jugador de Olimpia que iba llegando de cara al arco. Saliendo Maxi Olivera. Perdón. Ahí está Olivera. Con problemas para salir porque está Redes. Olivera, media vuelta, logra zafarse de esa, pero no de Franco, que cortó la acción y aparece Olimpia en la mitad de la cancha. Leguizamón recibe la marca de Nacho Sosa, decidió asegurar con Lisandro. Lisandro mirando hacia el costado izquierdo donde se encuentra Leguizamón y Zavala. Este es Lisandro, decide aportar por el costado derecho donde sale Rojas. Este es Rojas. Robert juega y aplica el pase para Beto. Beto asegura atrás para Lisandro. Olimpia está empatando de Peñarol. 0-0. 8, casi 9. Richard juega para Lisandro. Perdón, Marquitos. Sí, adelante. El partido va por ESPN 5. 5. 5. Raro eso. Hay mucho hoy, ¿eh? Pasa que juega Boca. Perdón, que digo, Boca se eliminó todo. Juega River. Exactamente. Juega Ahí está. River. De pecho la vaca Roja. A ver, Roja dejó para Derlis que lo ve a su compañero. Uy, Roja, ¿qué Le hizo? trabó Rojas a Derlis. Totalmente, trabajo defensivo, siempre atento, dice 24-7, Roja que le sacó al compañero. 7. Ahí está Silveira. En el partido del 22, Olimpia ganó 1-0 en Asunción, gol de Saúl Salcedo. ¿Sabes cuál es la coincidencia de esa noche? ¿Cuál? Que estaba lloviendo. Ahí está Rojas. Hoy llovió. Bueno, en ese bueno, si hablamos de coincidencia. Yo no estuve en en ese Asunción. grupo nos fuimos a Yo Sudamericana. no estuve en Asunción en ese partido. Y espero que no se cumpla todo entonces. Que No, solamente ojalá la no. victoria.
Solamente claro. ¿Sabe usted dónde yo estaba? ¿Dónde está usted? En la ciudad de Santa Fe, siguiendo el ciclón. Santa Fe, exactamente, y va con este que tiene fe, cortó. Uy, qué bien cortó, carajo. Viene en esa Facundo Zavala, actuando de central. Uy. No la llevó Derlis y lo mira, uy, igual lo aplaude y le pide disculpas el 10 de Cano. Hasta ahora flojito el partido de Olimpia. Sí. Flojito. Bustos con cara de preocupación. Yo quiero presentarlo a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo es el señor que se va a encargar de todas nuestras redes desde el día de hoy. Pero decime que es Pablo, un compañero nuevo. Qué grande, Pablo. ¿Por qué? Yo justo iba a leer y iba a decir, mirá el dato que tira Pablo. Qué pelotudo qué boludo que soy. Ay, Empezó por ahí. No, nada, profe. Pablo, bienvenido, hermano. Yo le saludé todo en el grupo y ha sido. Qué tipo. Qué locura. Avísenme, Mena. Ahí está Leo Fernández, pelota parada que corresponde a Peñarol. ¿Qué dice el Pásame, chat? Nelson. ¿Qué dice? Adri, querido, ¿podríamos poner el chat de TikTok? Por favor, caballero. Vos sabés que creo que no le toca. Ahí está. Atención, que va rápido, por favor, director de Avísame, cámara. Maestro. Arriba la pelota. Un maleducado, Tecoque. Sos un maleducado. No, nada que ver. Presentale al compañero. En el partido, en ese grupo también, Peñarol falló un penal. Partió una lluvia interminable en Montevideo. Faltando 3-4 minutos falló un penal Peñarol. Sí. Terminó 0-0 aquel partido. Y ese penal fallado le terminó clasificando a Cerro Porteño a los Libertadores y no a Peñarol, a octavos. Atención, Ahí Valenzuela. está Richard. Ya dando Habla Richard una amonestación Valenzuela. verbal al capitán de Olimpia, Richard Ortiz. Hay juego para Peñarol en la pelota quieta. Con razón se ve bien, la tele está abajo, papá. Claro. A la pucha. Brillante. Hace rato ya. ¿En serio? Sí. Ahí, esta es la pelota. Yo estoy muy cagado. Sí, tranquilo, no pasa Estoy nada. consciente en otra cosa. Olivera, Maxi, adelanta la pelota. Ya recupera Olimpia con Richard. Qué buena buena pelota, pelota que va para Derlis. Derlis que va. Derlis que tiene la pelota. Atención, Derlis le pegó. Tardó bastante Derlis, ¿eh? ¿Pero vos sabés que estaba habilitado? Sí, estaba habilitado. Era gol de Olimpia. ¿Qué pelota que pelota metió? puso Richard, ¿no? Ahí está. Ahí Ahí está. El capitano. Yo te iba a decir algo. El capitano en ciertas partes de la cancha uno menos, pero en el área chica vale por dos, ¿eh? Sí. Tiro de esquina para Olimpia. Lo quiere gritar el día de hoy. ¡Por favor! Olimpia quiere ganar el partido. Quiere volver a la vida. Igual coincidió con el chat, ¿eh? Creo que tendría que haber buscado al Pipa. Cuando se daba cuenta que el Pipa estaba entrando. Cuando se daba cuenta que por velocidad no llegaba, era el pase atrás. Atención, la coloca Redes de la esquina. Atento Sur, vendrá la pelota al área y está primer palo, cabezazo, llega al segundo, sacó campaña. Sacó campaña. Ahí lateral para Olimpia. Vamos, muchachos, vamos a volver en campaña para el gol. Mira acá, no vas a ver el partido. Está acá sin cuello. Y tenés que informar, ¿eh? Pasá Pasá nomás, y se viene Olimpia, atención con esto. Facundo, Zavala, retrocede, pelota para Leguizamón, que mira Lara, que Uy, viene qué la bien Leguizamón. recorta. Y va Leguizamón la mete al medio, Pipa Benedetto atrás. Oh, no, Pipa. flojito el Y va Pipa. recuperando Olimpia con Beto Espínola, la juega para Derli. ¡Tapó campaña! ¡Tapó campaña! Era el gol de Olimpia. Igual, el remate fue endeble, pero sorpresivo del 10. Bien, hay que Bueno. llegar, ¿eh? Eso hay que hacer, muchachos. Acá corrigió, creo que fue Beto, porque el pase del Pipa flojito, ¿eh? Sí, pasa Perder atrás. la pelota ahí, a campo abierto, te puede generar un problemón. ¡No! Uy, la entregó mal, Robert. pero quiere solucionarlo. Otra vez Rojas. Robert, boludo. Va Robert retrocediendo Rojas, el 22. Pelota peligrosa que va poniendo Peñarol. Ahí va cortando esa bala. No lo saca todavía del peligro. A Olimpia. Saca Licha. Mitad de cancha para Franco. Incómodo. Sacó el pase. La mueve Redes. La mete al interior. Y este es el señor Benedetto, pelota para Derli, ahí está, Derli recorta campaña, y va Olimpia, mano, se lanza, mano, es mano, roja, es mano roja, del arquero, y esa Como a Ñuls, como a Guzmán en el 2013, como a Guzmán en el 2013. No. Ahí está adelantado. Qué show. ¿Qué pelota metió el Pipa, boludo? Pero- pelota que metió el Pipa. ¡Oh, Aura! Ah, la falta fue hipotéticamente dentro del área. ¿O no?
No, No, fuera. es mano, no. Pero igual se Pero igual invalida es todo. offside. Igual se invalida todo. Bueno, Igual te digo algo. Me Sí. hizo bravo, Guzmán. Espera. a ver, le retira. Le retira. No. ¿Qué pasa? En esta le conviene a Olimpia que no lo llame el VAR. Y que se cobre nada más el tiro libre. ¿Por qué? Porque si el VAR le llama por ser una Se va a jugada invalidar. potencial de roja, el VAR va a cobrar que hay offside previamente. Ahí le. ¿Entendés? Sí. Aguirre, no sea malo. A ver. Si el VAR le llama para revisar, le va a mostrar que es offside. Anda, O ya sea, le dice el lo mejor para Olimpia sería que no lo haya llamado el VAR y que haya dejado que se patee el tiro libre. Exacto. Así. Claro, pero espera. ¿Eh? Pero no le puede mostrar esta parte del VAR. No, espera. Pero, brother, está adelantado. ¡Saqueo, tarjeta roja! No, pero, Espera. pero mostrarle del momento que sale el pase. ¡Robemos, sí! Pregunto, ¿no estaba adelantado? No, Para mí eso que sí. No, No, porque yo te digo algo. Si le muestra solamente acá, es Es roja. mano. No, es mano, es Y roja. le tiene que echar. Tiene que ser roja. Pero, ¿y el offside? No hay. Bueno, Salvamos, me Alejandro. callo. Ay, si sale de ahí ahora, esto es roja, ¿eh? A ver. Pero ahí, amor. No, está Adelantado. Está adelantadísimo, boludo. Profe. Está adelantadísimo. No, profe. No, pero yo te digo algo. Pero ahí te das cuenta lo grosero que son los errores arbitrales. ¿Por qué le va a hacer revisar una jugada posterior a la primera jugada a revisar? ¿Cómo va a revisar primero si es mano o no? Primero tiene que revisar si es offside o no. Exacto. Por eso es que ahí va a cobrar offside. Y a ver. Yo soy el que manda, dice. ¿Va a cobrar offside A ver. o no? A ver. ¿Qué va a cobrar? A O a ver. interpretación. Ah, no le vas. ¿Amarilla? ¿No es amarilla? No. No. Y offside. Es offside. Tranquilo. Ay, no, ¿por qué lo que atrasó, boludo? Ay. No tenía que atrasar. Che, ¿te imaginas el VAR no metía el replay No, para no atrás? tenía para atrás, pum, roja. O miraba rápido y se iba. Che, ¿cómo me cagó a puta Ariel Coro cuando yo llegué a offside, boludo? Estaban. Ahora, otro objeto de debate. Sí. Muchachos, no puede caer siempre en offside, Derby. Claro, ese es otro Tiene que tema. quedarse. Una que se quede en línea, hermano. Siempre cae en offside. Salida para Peñarol, el decano del fútbol uruguayo. Va a salir campaña. Pero ¿cómo va a ser toda mía, boludo? Si el árbitro no me escucha. Salto de Richard Ortiz, peleaba, gana en esa zona. Guma Peñarol, Chilson. Guma Chilson, ¿cómo? Ahí va, quiere. Derby González, que bien recupera redes y va a la carga y pide Benedetto. ¡Epa! profe. ¡Falta! Sácame ya una amarilla. ¡Cóbrame ya! No, ¡Eso! amarilla ¡Eso! para Oli, Bien, mira. bien. El capitán, salvame Alejandro, dice la gente. Sí. Mira cómo juega. No puede jugar así. Pelotas paradas que corresponde al decano, costado derecho, donde se encuentra el director técnico. Le tiró una patadita. Sí. Le puse la pata, ¿eh? Pelota parada para Olimpia. Uy, solito. Va a jugar el decano. No digas que te van a escuchar. Campaña en el arco. Martínez. El ejecutor de redes. Esto va 0-0. Atención con Richard Redes. Hay pizarra, hay pizarra. Leguizamón que va, se desprende Redes. Leguizamón que le va a pegar. Leguizamón. Campaña. Una rebote, campañita. Campaña. Ya domina la pelota. Y hay salida para el arquero Charrúa. Balón arriba. Se viene. Cintura sola. Sí, señor. Leo Fernández adelantó para Silveira. Epa, Saca. míralo el sicario, míralo Sí, el señor. sicario. Fútbol. Ahí está la pelota y es lateral para Olimpia. Tenemos 19 minutos. 19 minutos. Hay juego para el decano. Lateral. Lateral para Olimpia que ya se juega. Este es Benedetto.
La domina Franco. Corta Peñarol. 153 personas van sumándose a la transmisión. Sí, señores, con nosotros en TikTok y saludamos a Nelson Mufasa. Dice, no puede ser este suceso. Dice Nick. ¿Qué tenía que ver ya? Saludos a todos. Trabado el partido, dice Víctor Méndez. Tapa la pantalla, lleguemos a 10K antes que termine el primer tiempo. Tenemos muchísimo todavía. Tenemos que superar a la chica de abajo. Pelota que corresponde. Saluda a Geraldine, la novia de Diego Gómez. Perdón. Gracias, Lucas Ojeda, por la rosa. Kempio va mejor. Atención arriba, Peñarol. Qué boludo este tipo. Pero yo ¿por qué te voy a Superar a la chica de abajo. ¿Por qué te voy a conocer a la novia de los futbolistas? A mí me gusta el fútbol. Yo la conozco porque estuvimos compartiendo con Franco, con ella, con las parejas de los jugadores durante los Juegos Y Olímpicos por eso, de ¿yo por París. qué tengo? Y no me fui a Solamente París, por eso. Sí. Solamente por esa condición. Richard deja para Rojas en la mitad del área del señor Versa. ¡Qué bien salió Beto! Beto y va ahora Espínola, la mete al medio. Más atrás le queda Franco. La toma Alex. Franco adelanta el toque atrás Derly González. Buena pelota arriba, de vuelta le queda Derly. Se rebotaba en la integridad del hombre de Peñarol. Despeja rápidamente. Muestra en el partido. No podemos, amigo. ¿Qué pasó de Marino? Che, el chat de Twitch me pone ahí. Ahí en esa parte que agarra. Ese creo que tenés que apretar, dejar y arrastrar hacia abajo. Que deje nomás el chat de Twitch y listo. Y ya para el TikTok. Y Tito lo lee Coque. Bueno, se ve. Además tiene visión. Tengo visión. No tengo ojo, boludo. Twitch. ¿Qué pasa? Nada no le hizo, Que profe. deje nomás el chat de Twitch. Amarela. Ay, encima Richard. Ay, Richard. Encima Richard. Ay, mi Richard, diría Coque. ¿Pero por qué? Nada no le hizo. Richard siendo Richard, dice Nada, los no perros. le hizo, No le hizo nada, ni le toca, boludo. Cayó Fernández. Valenzuela ya le da la segunda. Bueno, ya lo había dado. ¿Sabes Le qué dejó pasa? el ceñito, Además, dice. los árbitros saben. Ya le tenía tomada la chapa. Sí, claro. Ya hubo una jugada anterior donde le protestó mucho y no le gustó. Entonces ahí lo tranquiliza. Ella sabe que no se le va a ir más ya no le va a ir a prepotear en alguna jugada. ¿Qué? ¿Solo? Pelota, tranquilo. Pero no dio tía la. Tranquila. ¡Gol de Vélez! Atención que hay gol de Vélez. Si hay gol de Vélez, tiene que celebrar Olimpia, ¿eh? Atención, pelota. Gol de Vélez, lo de confirma Vélez. Pablo. Ahí esférico de Peñarol al área, al cabezazo. Oh, va. Bueno, si hay gol de Vélez hay que ganar sí o sí, ¿eh? Bueno, aunque haya gol Aunque de Vélez menor. de Olympiacos de Grecia, Olympiacos de Grecia o el Olimpija de Lujana, boludo. Tiene que ganarse así. Chica, ayer Colombia le... Ah, bueno. Lady Gaga. Lady Gaga, salida para Olimpia. Tenemos 23 minutos. 23 de juego. Facundo. El Billy fue cambiado temprano ayer. Sí. Sí, señoras. Es gol de Vélez. Es gol de Vélez. Arriba la pelota. Uy, recuperación de... El decano 3, quiero que me mandes un mensaje de reivindicación política ahora. Acá apuntamos. Au. Anulado. Se están revisando, Se atención. revisa el VAR. Si hay gol de Vélez o no. Y aquí todavía no hay ninguno. Partido de Copa. En el defensor de Chaco. Maxi. Olivera. Adelanta la pelota. Fernández. Pelota arriba. Cayó y qué bien la toma. A ver, había falta, había full. Dame pa' amarilla también, papá. Así mismo hizo Richard. Hay Dale, juego pues. de pelota parada. Adelante Rojas. El balón. Uno más burro que otro, dice Pedrovi. Ey. Lisandro López con la pelota. La deja para Rojas. La va tomando. Conduce Rojas. Devolución para Lisandro. Lisandro adelanta para Richard. El hombre que ya está condicionado por una amarilla, el capitán del cuadro olimpista. Lisandro para Rojas. Rojas que avanza. Lo ve a Espínola. Adelanta para Espínola. Ahí Espínola recibe incómodo el pase. Ahí Bustos que ya toma la pelota. Y hay lateral para Peñarol. Increíble, boludo. Nunca me va a gustar el Beto con Roja, boludo. No se entienden. Increíble. Se anula el gol de Vélez, dice el decano. Ey, había mano entonces. Y atención que se viene Solo, Peñarol. Baja, Beto, Va carajo. Nacho Sosa. Nacho.
Descarga por el costado derecho. Asegura la pelota en salida Nahuel. Nahuel Herrera. Levanta Herrera. Maxi, el capitán del cuadro carbonero. Levanta el centro al área. Versa que sale. Bien, Qué buen centro y qué bien Versa, ¿eh? Versa que asegura. Versa que conversa y deja la pelota ahora para Franco. Se viene Olimpia. Se desprende Leguizamón. Pase de 3 dedos. ¡Ah! Cortado por Herrera. Herrera cortó. Pero tardó un tiempo y le permitió retroceder a lateral derecho Milans. Así mismo, ahí va la ¡epa! ¡Qué bien la hizo! Y va. Eso es falta, pero que siga. ¡Y va Benedetto! ¡Profe! Amarilla, boludo. ¿No le fajó? Dios le dio ventaja. Bueno, tenemos el partido empatado hasta ahora. Se animó el Pipa Benedetto. ¿Era una falta? Claro, pero Dios le dio ventaja. Gol de Bulo Bulo. Me cago en todo, chaval. Uy, chavales. Gol de Bulo Bulo, chavales. Chavales. Sí, tío. Es gol de Bulo Bulo. Chavales. Chavales, esto es para cortarnos todo, ¿eh? Con este resultado, Uy, uy, uy. Olimpia a 5 puntos del segundo, ¿eh? Uy, se complica la serie. Pero bueno, quedan minutos. Uy, esta, Qué buena pelota metió. El Pipex. 0-0 el marcador. Ahí está Bustos. Ah, le sacó amarilla. Nacho Sosa. No, esa es la repetición. Claro, la Está repite. ganando Bulo, señores. Uy, Bulo Bulo. Con este resultado, 6 Vélez, 6 Bulo, Ay, 4 que hay Peñarol, 1 complicaciones. Olimpia. Viene el centro. Ay, está solito. ¿Qué hace? Media vuelta y va jugando. Peñarol en el área. Está solo para rematar. Nacho cortó justo a tiempo. Limpia y va a la carga. Uy, picó muy fuerte. Uy. Si este muchacho aprovecha su velocidad, puede ganar esa zona. Igual la perdió Leguizamón. Bulo puntero, dice Magomán. Y es que son Brasil, boludo. Es que ganarle a Bulo Bulo es muy complicado allá. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Qué sombra, sí. Joder, Coque. Esa altura. Fíjate, Es joder, difícil de jugar. Rojas. Este es Robert. La descarga para Lisandro. Lisandro rápido para Richard. Ortiz. Ya va jugándola con Facundo. Facundo para Leguizamón. ¡Epa! Y falta de Sosa. De vuelta, Nacho. Nuevamente Sosa falta, ¿eh? Lisandro López. Olimpia. Con ganas de ganar, pero el partido de al lado está poniéndolo en situación incómoda al decano. Ahí está el Cita. Ahí se viene el centro al área. Despejado por Peñarol. Nacho Sosa que la baja. Tocando en corto. Va jugando. Un Pierres atrás. A ver. Una falta tonta. Falta de parte de Facundo Zavala. Te digo algo, los primeros 30 minutos son para que Bustos piensen darle más ritmo al equipo, ¿eh? Sí. Olimpia no cambia el ritmo, ¿eh? Ya hace falta. No le puedo ver a Richard. Qué lento juega el equipo. Es menos el tipo. Es uno menos. 28 minutos, salida para campaña. Eleva el balón en Charrúa. El salto es de Facundo Zavala. Duele con Lampierres. Un Pierres, perdón. Sosa. La baja de pecho. Lo persigue. No hay falta. Juega Peñarol y va al Carbonero. Esto lo va a cobrar Valenzuela. Sí, señor. La gran puta, boludo. Lo va a cobrar Valenzuela. Caía en esa Milan. La posición. Pelota parada para Peñarol. En una zona le ganó la peligrosa, posición, complicada. loco. Y ojo con los tiros libres que tiene Peñarol, ¿eh? No. Ojo con el pateador. Vos sabés que los últimos 5 goles de Olimpia en Copa Libertadores fueron generados o marcados por Zavala. Mirá ese dato, ¿eh? El gol de Richard, el gol de Bruera contra Flamengo, el gol contra Fluminense le hizo Zavala y las 2 asistencias contra Bulo fueron de Zavala. Mirá ese dato. Pelota parada para Peñarol. 29 minutos de juego. Se acomoda las medias. Leo, que le pega bien a la pelotita. ¿Sabes qué? No descarte que busque el arco. Yo creo que le pega, ¿eh? Yo creo que el pibe le pega. Atento Versa. Le pega al arco directo. Sí, correcto. señor. Va a querer clavarla al ángulo superior derecho. Defendido por el portero Lucas Versa.
Atento al arquero. Ah, no te le pega al arco directo, ¿eh? Sí, ya se posicionó, te lo dije. Atención al rebote. Barrera propuesta por Versa y va Fernández. Ay, 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 buscó el primer palo. Como bajó esa pelota me entró todo un... Te entró todo un... Che, está aclaralo. frío. Está Bien. linda la casaca de Peñarol, ¿eh? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Yo tengo una casaca de Peñarol. ¿En serio? Sí, linda casaca, la del Carbonero. Salida para Olimpia. 30 minutos. Publicidad Antel, Aura. que vendría a ser, creo que es el copaco de ellos. Sí, me acuerdo de eso. Ah, claro, invasión. Richard No, eso fue hace mucho ya. levanta la pelota para Facundo Zavala y se va a Olimpia. Facundo se enfrenta a Vilans. Buena pelota que propone. ¡Epa! No hay falta para Derlis. Sí hay falta. Pelota parada. Coque. Richard maneja y ordena el mediocampo. Jerarquía total del capitán titular. ¿Cómo fabricó la falta al 10? Hay juego. Desde la zona izquierda para Olimpia frente a Plateas. Aliente a la barra. Obviamente, nerviosa. Es tuyo, es tuyo. Ahí está Benedetta. Ahí está Pipa. Es tuyo, fabricame. Vos, fabricame. Vos que sabes fabricar. Olimpia tiene la posibilidad de marcar. Quiere hacerlo desde el tiro libre. Ahí vendrá la pelota de Olimpia con Facundo Zavala. Pelota al área, le deja a Rede. Primer palo, el cabezazo de Pipa y está. Tapó el arquero. Cayó Richard. Cayó Richard. Cayó Richard. Cayó. A ver. Se enoja. No, pará. Se enoja. Se A ver. enoja. Pide penal todo Olimpia. Yo soy capitán, le dice Richard. Anda acá, le dice. Valenzuela tomado por todos los jugadores. Todos piden penal. No. Muy amigable. No. A ver. ¡Lo toma! No. ¡Lo toma, profe! No hay falta. ¡Sí! A Mirá. ver, a ver. Atendé. Quita pagón de campaña, ¿eh? Ahí. No. Lo agarró. Dame, Richard. No. Lo agarró. La de Derlis, la que Derlis pide penal. Fíjate. A ver. La de Esta- Derlis. la de Richard no es penal, muchachos. Se da cuenta que la pelota pica larga y se tira. Derlis, la acción de Derlis lo que pidió penal. Hay Bustos dando indicaciones. Juegue, dice Play on. Valenzuela. Play on, juegue. Ninguno de los dos fue penal, chat. Se le pasa pelota, se le cae la pelota. Hay juego para Espínola. No, tranquilízate. Pide Richard. Cuidado que no nos salga mensaje de Atención, odio. Claro, arriba sí. la pelota. Licha quiere saltar. Saca Silvera. Este es Rojas. Robert. Seguridad. Señores, hay temblor en Asunción. No. ¿Gol de 1-1? No. Tranquilo. Que acá nuestro corresponsal Pablo está verificando todo. especial a Ulo. Está en Bolivia. Sí. En Entre Ríos, Cochabamba. Total. Arriba la pelota. Que bien la hizo. Y se va a Redes de contra el arco. Deja para Leguizamón. Se acomoda. Pegale, Leguizamón. Leguizamón. Se le escapa de vuelta la pelota, Leguizamón. Richard adelantó bien. Ahora sí. Leguizamón la deja para Rodney. Redes se acomoda. Manda al centro para Pipa Benedetto. Ahí está. Uy, qué bien. Benedetto para Espínola. Mirá Espínola. Uy, pero pega Uy, Beto. Atrás Beto. para Mano, boludo. La gran 7. Uy, hay que aceitar las rodillas de Espínola, ¿eh? No. Sí, lentísimo el lateral. Lento. Está muy lento. Sí. Dios mío, dice. Hace cambio ya. Tranquilo. A ver. Robert Rojas, último hombre más peligroso que francotirador con hipo. No es la manera, chat. No es la manera, chat. No es la manera, chat. No. ¡Gol de no es. 1-1! Deja puede leer que te va a confirmar él. Vea, Chori, ¿se viene Olimpia? No. Imagínate que te está escuchando nomás de cada que vos llegó le Mamita, como cobra faltita este tipo, ¿eh? Me encanta. Para Olimpia, sí. Hoy llega un penal. Para Olimpia. Che, para Peñarol me mato. Lisandro, descarga para Facundo Zavala. A ver, Olimpia. Facundo quiere ir a la carrera. Ahora sí lo hace. Quiere pasar de Milán. No, ahí está Facundo. Pero la gran 7, dejate joder. Tiago. Yo quiero que gane Olimpia, Tiago. Déjate joder. No digas boludez.
Encima Roberto, soy, peligroso, encima, ¡No! ¡Sí se tira! encima, yo no quiero ser, ¡Qué loco! yo no quiero ser diminutivo, yo quiero ser empleado del mes. Salida de campaña, Martín. Levanta el portero. Ahí va viajando la pelota. Lisandro López la Uy, la Licha. perdió y se va. La deja para Silvera. Le piden esa zona al 10. Ahí cae el hombre de Peñarol. Míralo el Zika. El Zika. Mira. Ahí cayó Franco. Olivera de tacón, que bien la hizo. Olivera, corta Olimpia, con Espínola y va Benedetto y pide Derlis. Desperdiciada. Fue una expresión de deseo, Mr. Tense. Ahí No va de, saliendo. no de premonición. A ver, ¿qué aconteció? Ahí está. Míralo la Aguirre Ball. Aguirre Ball. Balón para Espínola. Dando indicaciones Bustos. Espínola. Te doy después un dato en común que tienen Bustos y Aguirre. Perfecto. Rojas. La mueve para Facundo Zavala. Le pide Leguizamón. Ya la domina Leguizamón. Toque corto y rápido. De Leguizamón adelanta a Zavala. Ahora la mueve Franco. Franco atrás para Leguizamón. De vuelta para Richard. Este es Richard. 3/4 de cancha. Richard asegura su pelota con Robert Rojas. Pele, Avanza Pele. Rojas. Rojas levantó el balón. Que bien la bajó Espínola en el vértice. El centro para Pipa Benedetto. ¿Qué pasó? Ya cobró algo por eso. No, no cobró nada. Claro, Pipa tiene que ir a apretarlo porque ahí recién va a agarrar la pelota. Bustos y Aguirre ambos dirigieron Santos en la temporada que Santos perdió la categoría. Ah, mira vos ese dato. 2022. A ver, algo en común que no es tan bueno para los dos. No, por supuesto. Ninguno de los dos fue el entrenador con el que perdió la categoría, pero formaron parte de la temporada. Rojas atrás para Berza. Levanta Berza la pelota. Cabezazo de Nacho. Este es Nacho. La mueve Peñarol. Pérez. Robert Rojas es más malo que el papá de Luis Miguel. No. Epa, hay falta del hombre de Olimpia, hay falta de Franco, cayó Fernández. Eso es. Hay juego para Peñarol en la mitad de la cancha, 37 minutos. Leo Fernández. Fernández ve que se escapa a su compañero y va con todo arriba. Baez atrás. Hay lateral y sentido quedó Espínola. Y sí, cambiarlo ya, Alberto. Sentido quedó Espínola. ¿Lo pondrías a Olmedo? Sí. ¿Sí? Necesito a alguien que sea más rápido a la hora de volver. Perfecto, Coque, cállate más. Darcos. Está nervioso, Coque, obviamente. Esperando que Vélez marque el gol, ¿eh? Porque Pulo está ganando 1-0. Gol en contra. Ah, no. Bueno, muchachos, se me robó toda la carreta. Zona defensores del Chaco. Sí, así mucha fuerza. Fuerza, mi rey. Levanta la pelota Espínola al cabezazo de Ortiz. Le queda bien el esférico a Nacho. Pegó por Olivera, se fue la pelota. Brasil le está robando a Vélez, dice Jucul. Ahí busca aguantar la Derlis. González que va, González se enfrenta a Coelho. Una papaico está en el medio para abrir. Coelho Bien, se le otra. escapa, buena presión de Derlis, pide Benedetto. Ahí está el Pipa, se adelantó Coelho, viene el remate de Franco, busca Leguizamón, no puede Olimpia. Saliendo, iba a cobrar la falta su señor. No la cobra, y va Benedetto, levanta para Espínola, no llega. Este es Derlis. Se odiaba lo. González. Ni siquiera era Beto. Sí, perdón. Mira, acá se. Uy, se tiró, no hay Playón, falta. playón. Sigue, va Pico Nacho. largo, Ahora sí. Ahí te das cuenta que hay un error conceptual. Si te das cuenta que picó largo el jugador de Peñarol y tenías un jugador que podía capitalizar la pelota, ¿por qué va a bajarlo ahí? Le soluciona la vida. Fíjate, ese control es largo. ¿Por qué hace eso, Redes? Gaga. No. Va la pelota por el costado derecho para un Pierres. Leandro. Atrás. La mueve Nacho. Este es Nacho Sosa. Muy poco de Derlis también, hay que decirlo. Y va con todo. Peñarol en el área. Busca. Epa. Cobró falta del hombre de Peñarol. Lo agarró. Che, te voy a decir algo. Sí. Le tiró el DNI Licha, ¿eh? Mirá. Porque en ese enganche parecía que se quedaba pagando, pero le tiró toda la experiencia. Exactamente.
Ahí está el hombre de la lealtad. Pipa. ¿Leal no es? No tengo el dato. Está tatuado en la piel. Y bueno. Veremos si está tatuado en el corazón. Arriba la pelota. Este es... Pedro Obi, una más y te va, No. Va con todo Rojas. Rojas avanza. Rompe Marcado. líneas. Epa, Rompe Rojas. líneas. Rojas adelanta para Redes y va Redes. Para Rojas, va con todo. Se anima. Epa, cayó Rojas. Pide falta. Ah, no, Mario, viejo. Acaba de Ese Cari. solucionar. Acaba de decir yo soy la venganza. Sí. Esta es la parte donde Bruce Wayne se convierte en Batman. Pelota parada, centro en corto, dirían algunos para Olimpia, cerca del área, Es más, te digo, es falta. Y te digo algo. Sí. A este Coelho le cuesta mucho. Va muy bien por arriba, pero cuando la pelotita está al ras del suelo le cuesta. Tiene que insistir por ahí Olimpia. Pelota parada, 41. Es más, 41. habitualmente él no es titular. O no lo Tiene que era. aprovechar Olimpia. Tiene que aprovechar Olimpia. Pelota parada para el decano. Buena. Canta, Marquitos, canta. Sí, señor. Cantala, señor. Cantala. Hay pelota parada para el decano. Juego para Olimpia. Arriba, atento, vendrá una pelota que se incruste en las redes de campaña. Atento, Zavala, en la media luna. Lo va a levantar Leguizamón o Redes. Leguizamón o Redes. Va Leguizamón, le dejó para Redes, medio en el centro al área. Ahí está el cabezazo de Licha. Madre mía, chaval. Nadie para la segunda acción, ¿eh? Nadie. Hasta ahora Olimpia ha pateado 3 veces al arco. Las 3 veces blanditas. Muy blandas. Muy blando. Se lanza Richard, recupera la Debulea. pelota para Derlis para Richard que levanta la experiencia. Uy, que no se dio porque va a la carga Peña. Eso. Y tantas faltas a la hora de retroceder de Olimpia que te muestra que no son capaces de retroceder con una marca. Es impresionante. Es impresionante lo de Olimpia. Y Busto tienen que empezar a mirar la hojita. Pelota parada para Peñarol. Juega arriba. 3/4 de cancha. Va tocando, moviéndola. Pérez, dicho. Este es Nacho. Fernández. Pérez. Va Pérez al área. Cayó Pérez. Levántese. Y va Redes. Epa. Redes. Se enoja. Elisa Báez. Se enojó, profe. Y Espínola con el árbitro. Ahí, sí, había falta. Contra Redes, el empujoncito. A ver acá. Ah, no, se deja caer. Se deja caer. Es más, tendría que ser amonestado el jugador. Nada, juez. 42,50. Play on. Juegue atrás Versa. Hombre, Versa jugó de la Villa Olimpia, ¿eh? Adelantó la pelota a casi 15 metros. Ahí Richard. Ahí salida para Igual es el arquero. Mira, Levanta Versa. Arriba la pelota del portero. El salto de Pipa Benedetto. Busca Redes para Derlis que se enfrenta a Coelho. Derlis la lleva Derlis. Juega para Franco. Uy, Franco que el control ya es largo el control. de Franco. Va saliendo Sosa. Uy, ¿qué error buena este? Para Olimpia, error de Peñarol y vale Guizamón hasta el fondo, la marca. Epa, hay falta, señores, falta. Herrera de Nahuel. Te digo Lo algo. bajó Leguizamón, sí. Tiene que capitalizar más Olimpia la pelota parada, ¿eh? Ya tuvo por lo menos 3 tiros libres muy cercanos al área. Epa. Era falta, pero hasta ahí. No hubo plancha. Sentido. Está el hombre de Peñarol. Claro, es que se comió un golpe. Se comió el golpe de Franco en ese control largo. Hay juego, pelota parada. 21 faltas en 43 minutos, dice Lean, ¿eh? Es el fútbol que me gusta a mí. Fíjate acá. ¿Viste? No es una jugada de revisión porque es empeine contra rodilla. Si había plancha, sí, pero no fue el caso. Hay pelotas paradas para Olimpia Báez que lo sigue.
Hay juego para Olimpia. Pelota parada. Atención que puede capitalizar. Ya lo tiene que capitalizar Olimpia. 44 minutos. Lisandro, atento. Que aparezcan los dioses de Canas. Para esta pelota parada. Atención. Richard Ortiz, atento. Vendrá el esférico. Está solo Ley, ¿eh? Solo Leguizamón. Solo. Pelota parada. Uy, escaramuzas en el área. No lo toma nadie, ¿eh? Ahora sí, hay juego para Olimpia. Lo indica el juez. Vendrá la pelota al arco. Ahí está. Rebote y ya. Hay córner. Corner. Hay córner. Vamos, por favor. Hay córner. Hay córner, señoras y señores. Uy. Era una pelota complicada esa, ¿eh? Hay córner para Olimpia. Atención con esta pelota aérea. ¿Qué puede ser para el Decano que lo festeje? Atención. La va colocando. 41 minutos. Facundo Zavala. Viene el centro al área. Lisandro. Despeja. Ahí va Leguizamón queriendo el remate. Levanta de vuelta. Está habilitado y se le va a Pipa. Olimpia Se no le va aprovecha. a Pipa. Yo te digo algo. Bustos. Agrega un volante de más dinámica, Bustos. Sí. Hay que decirlo, pero hay que decirlo. Saludos al que en vida fue un gran economista, Pablo Jarque. Va a jugar ahora. Franco. Se mueve en la mitad de la cancha, la recibe Benedetto, participa Redes que la deja, ahora para Facundo, Zavala rompe líneas, deja la pelota para Redes para Pipa, ahí va el juego de... Uy, Espino la fusiló, estaba jugando el 25, ahí está el remate de Franco. ¡Campaña! ¡Tapó ¡Bien, Franco, campaña, carajo! Señoras y señores, esto es lo que te da Franco. Remate de media distancia, le pegó. Y va a ser el primero. ¡Qué tremendo! Mira. Mira cómo se dobló la pelota. Uy. Qué bien, Fue la pelota y ahora. qué bien campaña, dijo. Sí. Yo no me complico. Para mí esta fue la única chance clara que tuvo Olimpia, ¿eh? Tiro de esquina para el Decano. Estamos buen batalla, Marco, ¿eh? Sí, señor. Estamos a punto. Uy, ahí está, ahí es. Hay tiro de esquina. Va a levantar la pelota. Ahí se mueve Pipa, también Lisandro. Juega rápido Olimpia. Está Randy Redes que está con la pelota. Manda al centro al área. Y ya se fue la pelota. No pudo Todos aprovechar sa- Olimpia. Puta, ¿cómo no sabemos aprovechar una pelota, loco? Pero yo no entiendo por qué está dentro de la planificación que saque el centro con la pierna izquierda de un diestro. Y ya ves. No, pero hace bien tu centro. Pero esa jugada es de Pizarrón y está hecha para que saque el centro Redes. Pero Redes es diestro, amigo. 0-0 para toda la gente que va preguntando en TikTok y terminó el primer tiempo, la primera etapa. 0-0. Bulo. Sigue 1-0. 1-0. Gana Bulo. En su terreno, 210 personas. Vamos sumando, vamos compartiendo. Vamos a estar leyendo TikTok también ahora. A ver. Tranquilo. Tranquilizate, Nacerá. Bueno, partido que termina en su primera etapa, primera página de este duelo entre Olimpia y Peñarol y Olimpia, los decanos del fútbol. Vamos compartiendo el tap a la pantalla. Tenemos 6.000 nomás. Tenemos que llegar a 10K, ¿eh? 10.000. ¿Qué Voy al baño opinan un de ratito, Richard? ya vengo. Dale. ¿Qué opinan de Richard? Realmente, Richard hizo un pase bueno, que fue el que lo dejó justamente solito al jugador de Olimpia, pero luego fue invalidado por posición adelantada. ¿En qué canal televisa? En el ESPN 5. Qué difícil partido de ver, con corazón dividido. Nací de Peñarol, pero la vida me puso a Olimpia. Gracias, DJ Jorge. Gracias, DJ Jorge Cabañas. Gracias, papá, por donar, por estar con nosotros, por estar sintonizando, hablando aquí en este espacio deportivo. Bueno, ¿qué cambio tiene que hacer Olimpia? Te pregunto ahora, Nelson. La verdad, entendiendo ciertas cosas que naturalmente suceden
sobre todo en un desarrollo de partido que dentro de todo no lo encuentra Olimpia en desventaja, a mí me parece que no va a cambiar nada en el entretiempo. Me parece que va a mantener un poquito la línea, al menos hasta el minuto 10-15, y a partir de eso empezar a buscar otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que el cuadro comparativo con Bustos es solamente el del partido anterior. Y en el partido anterior, desde mi punto de vista, lo más interesante de Olimpia fueron los primeros 15, 20, 25 minutos contra Luqueño. Obviamente no podemos, y con todo respeto a Luqueño, poner en el mismo banco o ir valor por valor, comparar a Luqueño con Peñarol. Pero, volviendo al punto, me parece que esta Olimpia no tiene cambio de ritmo. Eso es algo que no hace falta, como suele decir alguien del chat, ser Macaya Márquez para interpretar eso. Olimpia está lento, Olimpia no copa la parada. Y te digo algo, no estoy viendo un Peñarol tampoco sobrado en el desarrollo del partido. Si ves las acciones del encuentro, tenés un contraataque donde Peñarol realmente dañó a Olimpia y por suerte Fernández decidió mal. Pero después Olimpia llevó el desarrollo del partido, sí, con sus limitaciones, con su lentitud, con su previsibilidad a la hora de jugar al fútbol. Pero hay rendimientos individuales que yo particularmente me animo a dar nombre y apellido, y yo creo que en este partido deben dar mucho más. Creo que de los 4 futbolistas a los que naturalmente les tenés que pedir un poco más en esta clase de partido, a mí me parece que el único que está rindiendo medianamente bien es Leguizamón. Poquísimo de Derlis, poquísimo de Benedetto, y también hay que decirlo, muy poco de Redes, ¿eh? Y lo de Redes no viene de ahora. Redes viene atravesando un bajón futbolístico, y Olimpia necesita a su goleador. Sí. ¿Entendés? El goleador de Olimpia es Redes, y es el goleador de Olimpia hace 8 meses. Y poquísimo también de Zavala. A ver, lo que pasa es que, Alan, si uno hace el recuento a nivel partido completo, ¿quién ha rendido dentro de lo que se espera? O sea, Zavala siempre tiene, juegue bien o mal, el factor H, Sí. el factor huevo. Pero yo siempre digo que el huevo no es el único elemento para esta clase de encuentros. Yo creo que los laterales no han sido incisivos, ni Beto, ni Zavala. A mí Rojas no me da seguridad. Licha me da un poquito de oficio, pero seguridad a mí no me da Rojas. Franco, lo que pasa con Franco es que yo quiero ser respetuoso. El problema de Franco es el síndrome del jugador que juega al lado de Richard en una línea de 2 volantes. El que juega con Richard tiene que hacer el recorrido que Richard no hace. Richard hoy por hoy es un volante que debe jugar con 2 interiores, con 2 tipos que corran a su derecha, a su izquierda, y Richard jugar paradito, agarrar la pelota, ser cacique, ir a apretar al árbitro y jugar al taca, 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 ir buscando, filtrar y meterse en juego. El tema es que cuando Olimpia juega con el 4-4-2 y encima tus 2 puntas, ¿quiénes son? Tus 2 puntas son Derlis y Pipa. Benedetto. Ninguno de los 2 presiona. Olimpia en la zona, en el primer cuadrado de la cancha, tiene 3 jugadores que no presionan. Exacto. Derlis no presiona, Benedetto no presiona y Richard suele quedar fuera de la ecuación. Naturalmente Franco va a jugar descolocado casi siempre. Si me preguntás a mí qué haría yo, haría el cambio que estás viendo vos, que estás viendo vos, que estás viendo vos, que estás viendo vos, que es poner a Domínguez. Sí. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender que es distinto cuando vos estás dentro de un vestuario. Vamos a ver si es que Bustos da ese golpe para sacarlo. Y ese pues, no, es que yo no invento. Amigo, yo no invento nada. O me dicen que hoy por hoy la presencia de Richard se justifica en cuestiones
lejanas a la pelota en su pie. Richard es cacique, es apretar al árbitro, es agarrar la pelota y buscar un cambio de frente. O sea, no hay una manera de justificar hoy por hoy a Richard, más allá de lo que te puede dar desde el liderazgo, desde una pelota parada, desde una segunda acción dentro del área. Eso no está en tela de juicio. Pero yo creo que Olimpia ahora mismo necesita otra cosa. Yukul acaba de decir algo que, por ejemplo, yo banco mucho. Sacar a Derli y Pero que ahora, entre Morínigo. ahora yo te pregunto, ¿quiénes son? A mí me haría mucho ruido que Bustos saque a dos caciques del plantel en el entretiempo en el partido clave de Copa Libertadores. Yo te digo algo. Va a a mí- demostrar esto, A mí, que tiene muñeca. sí. Pero ¿sabes qué me pasa a mí también? Richard tiene algo en contra ahora mismo que para mí está totalmente justificado si se le cambia, que es la amarilla. Porque es un partido, va a ser un partido totalmente trabado y se nota que Peñarol juega al contragolpe. Por eso, para mí tienen que entrar Domínguez, sí o sí, en vez de Richard. Ese es un cambio que yo haría sí o sí. Y ¿sabes qué te hago? Locura. Lo pongo a Domínguez, lo pongo por derecha y lo meto a Morínigo. No, Lo saco pero- a redes. ¿En serio? Juguemos como jugamos con Luque. Probemos esa táctica. Olimpia fue mucho más No, ofensivo. pero Morínigo no está convocado, amigo. Caramba. Cierto. Morínigo no está. Bueno. Morínigo no está. Morínigo no está, amigo. Desaparezco. No, Se me está haciendo muy difícil este partido de Olimpia. La verdad. Ni papá, ni papá. Abreu está, dice el muchacho. Abreu. Ok, el más informado. Que entre Morínigo. Y bueno, muchachos, está bien. Ya está. Olimpia primero no sabe ni quién está convocado. Jodín. Ya está, muchachos. No. Entra mucho en el plano. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Para mí la figura del partido está siendo mi querido capitán Richard Ortiz. Dice Coqueva, Olimpia media. No. No. Coqueda Olimpia. Si el chat tiene que rescatar Un jugador. un jugador. Un jugador. Ahora mismo. Del equipo de Olimpia. ¿Con quién se quedan? ¿Vos con quién te quedas? Yo me quedo con Licha. Licha. El chat. Leguizamón, pero hasta ahí. Coqueva, que entre Luis Monzón. Bueno. Ninguno, dice Chop. Versa. Che, pero qué pelotazo el de Franco, ¿eh? En serio. Campaña. Puro reflejo, ¿eh? El partido de Bulo Bulo está más entretenido, Coque, dice Duartex. Morínigo está y siendo Olimpia muy- media muy será difícil de ver. Lisandro, dice Kevin López. Leizamón, el que más intenta, dice Juan Antonio. Coque, van a perder Pancheros, dice Adrián. No, es Adrián Aguirre, ojo. ¿Qué pasa si pierde Olimpia? Pregunta Juan Mazosa. ¿Qué pasa si qué? Si pierde Olimpia. Nada, entramos todos en otro orto. Fácil. No. Yo entro en mi culo si pierdo Olimpia. Tranquilo. Franco, mandale a... Voy a tomar una muy difícil decisión. Mira, choy. ¿Qué pasó? Nunca anídate. No, ahora vi. Espera aquí un rato. Bueno, hablar a mientras, viejo. Si pierdo Olimpia contra Peñarol, que se vaya a Palermo. Bueno. Soy más de Julián Benítez, arquero contra General Díaz. Saludo a la hermana de Coque. Ok. El Pecadito Ruiz está convocado. ¿Sabes qué está convocado, papá? No voy a decir nada. No voy a hacer soez. Bien. Pero me encantaría que el Pescadito Ruiz esté ahora. Hola, Coque, estoy con Jime viendo el partido. Bueno. Ya empezamos, ¿eh? Empezamos, chat. Empezamos. Así vamos a ser. Es más, ¿saben qué? Yo no le voy a leer. No les leo ¿Por más. qué? Ya no veo bien, boludo. No le estoy leyendo, ¿eh? No estoy leyendo. Le voy a leer a TikTok. Domínguez por redes. Acá está TikTok. Acá tenemos ya abierto.
Ah, ya tenemos. Sí, acá tenemos el Ok. tema. Genial. Sí, Domínguez por redes, dice los muchachos, piden los cambios. ¿Qué es lo Entró que la va a Balui. hacer? Me vas a meter van, dice. Sí, yo creo que no hay algo más que duela que te digan entró la bala, ¿eh? Che. Tipo, te pichás, entró la bala. No hay nada más que me pueda pichar eso, ¿eh? Que entre el pescadito, Ed Carlos, con Isabel por Rojas, Coque urgente, Coque dice si no entra por niño que se vaya a Palermo, entró la Balui, ¿saben qué entró? No. Igual no te salvás de Mico Kiva, dice FedEx. Está en TikTok también. Mamá quería FedEx. Bueno. Olimpia gana sí o sí. Se dúo, dice Rubén. ¿Me metes tu celular un rato? Belén está en la cancha. Sí, Belén está en la cancha. Belén está en cancha. Este es el número del amigo. ¿De quién? Forky. ¿Quién? Cuatroqui. Ah. Bueno, dice Bulo está ganando, dice Tate Gutiérrez. Franco, dice Edu Vargas. Belén hizo móvil. Metele, te quiero mucho, Coque, pero Jimeno. Yo no pienso opinar nada de eso. ¿Eh? Que entre Vizcarrondo por Rojas, Coque soy. Yo creo que tiene que entrar Omar Molina. Amigo, soy Marcos. Nelson, Lentini, Entrini, Lavalini, Coquevini. El Kaiser nos da la victoria. ¿Ustedes se imaginan, muchachos? En algo. En un pensamiento ya, porque ya, a mí ya está, ¿entendés? Tipo, yo ya estoy entregado. Algo distópico. Pum, cambio, entra Maciel, todos los perros. Gol de Maciel. 92 minutos de cabeza. El Kaiser. Che Benedetto está jugando, muchachos. Creo que entré. Bueno, llámenle a Belén para saber cómo le ve al hincha ahora. Te hace mar. No. Eric López, la salvación, Dios mío. Eric López. Mira. Coque, ¿a qué hora entrega la cola Olimpia? No va a entregar, tranquilo. Nos Ojalá. va a entregar. Si estoy en la cancha, gente, vine para verle ganar a Olimpia. Mufa Blue soy. Saludos, No. Coque. Me estoy yendo al estadio, justamente para el partido de Guma. Lo veré de cerca. Oscar el Goat, dice. ¿Quién es Oscar el Goat? ¿Oscar Tacuara? Y Tacuara seguramente. Seguro. Oscar Te el bancaba porque me siento mal, pero nada de estupefacientes, Coque. ¿Cuánto va, Enzo? Está 0-0 el marcador. 0-0. Leemos a TikTok, leemos también a Twitch. En esta tarde grande, Nelson, dice Fabri. Pero no está Nelson. Bueno, vayamos al tap. 8. No puede ser. Que estemos. Primer tiempo, ya terminó. Y no estamos en 10K. Dale, pues. Tap a la pantalla. Dale. Tap a la pantalla. 10K. Rápido. Marcos piensa que es Oscar Acosta. Oscar Acosta, ¿por qué? ¿Por qué Oscar Acosta? Coque y Marcos pueden leer juntos un mensaje. A ver. Saludos, Enzo. A ver, ¿cuál mensaje en Empanadas Grasosas? Ya está ¿Cuál saliendo, mensaje? ya sale al campo de juego. Sí, ya salen al campo de juego los jugadores de Olimpia y Peñarol. ¡Hola, la joya! ¡Hola, todo tiki-toki! Dale like, Domínguez por Richard, dice Brian. A ver si Olimpia realiza. Arranca. No hay Qué rápido cambios. arrancó. No hay cambios, cambios en el conjunto de Olimpia. Va saliendo ya el decano. Saludamos a Oscar de Sao Paulo, dice Rodrigo. Hola, Coque Cuñado. No. Lean juntos el mismo mensaje. ¿Cuál? ¿Cuál? Tapa para la pantalla, arranca el segundo tiempo. Porque si lees este mensaje ganamos. Ey. Ahora, saludos para Charlis. Muy cortado este partido, ¿verdad? Dice. Arriba la pelota, busca. Saliendo Coelho. Pelota para Robert Rojas que asegura con Berza. Berza con el balón. Minuto de juego. 43 segundos de la segunda etapa, perdón, de los primeros minutos de esta segunda etapa. Lisandro López. López para Facundo. Zavala. Levanta Zavala, busca Pipa. La corta Milans. Sosa para Pérez. Pérez en la mitad de la cancha. Conduce Pérez en diagonal. Ahora está para Maxi Olivera. Nelson no aguantó media hora laburando. No. Pérez con la pelota. Presionado por Franco. Ahí va Pérez. La deja
para Milans. No puede. Milans, ahora sí, ya va. El pase para Baez. Levantó para Milans. Qué buena pelota. Línea de fondo está Facundo Zavala que cortó. ¡Hala, carajo! Bien, Zavala, Facundo. Uy, la pierde en esa zona. Baez que la toma. Ahora Silveira. Silveira la deja para Sosa. Sosa que levanta. Qué buena jugada de Peñarol. Y qué bien está en el área. Se lanza. Se tiró. Sufrimiento. Dice, está para la pantalla. Dice, ¿qué pasó de la entrada que iban a ya regalamos? Le quiero mandar un saludo a Motachito. ¿Por qué? Y me habló ahí. Me tuvo 10 minutos. Ah, la pucha. Entonces no, perdí la noción del tiempo. Totalmente gaga. Vamos a tener que hablar con él por hacer perder tiempo a nuestro personal. No. No. ¿Qué pasó? Nah. Vele otra vez. ¿Qué? Ah, perfecto. Ay, esa toma es complicada. Esa toma es ¿sabe por qué? Uy. Porque en esa toma se ve que estira la pierna Lisandro. 0-0, Sebas. 0-0 está. Tranquilo. Bueno, el jugador de Peñarol es inteligente, sabe que no se va a levantar hasta que le digan desde el VAR que ya terminó la acción. Pero Bueno. esa toma de Platea es medio picante, ¿eh? Olivera persiguiendo al árbitro de partida. Nelson Fíjate, no sabe fíjate. si Espera, Oscar- espera, A ver. fíjate, ¿viste? ¿Viste? Sí, hay un Esa- movimiento leve ahí. Ese, sí, exacto. Ese es el tema. A ver. Bueno. El jugador de Peñarol, el copero, no se va a mover hasta que el árbitro haga el gesto de que se reanude el juego. Bueno, el jugador está atendido. Y está esperando la indicación el VAR. Perdón, el árbitro está esperando la Claro. indicación del VAR. El VAR le va a indicar si es que para el VAR considera que es penal. Puede ser posible penal Atención. para Peñarol. La puta, será otro penal que nos cobran, carajo. Acá ya inició. Ya indicó que es penal, dice. No. ¿Quién dice eso? Duarte que está siendo totalmente... ¿cómo te puedo decir? Estar siendo recriminado. Chequeo penal. Eso es lo que te digo. Esa toma de Plateas es medio complicada. La va a revisar, ¿eh? Chequeo penal. Va al árbitro para revisar el VAR, señoras y señores. Va a re- Tercer partido. Sí, Claro. el tercer partido de Copa fue contra Bulo Bulo, Cierto. contra Vélez y ahora contra Parecía que Peñarol, ya si puede iba, ser, ¿eh? parecía que ya iba a revisarlo, ¿eh? No va. No va. Venga acá. A ver. Es llamado. Preocupación en la cara de Canas. Revisa. Ah, güey, ¿cómo amaga, Ahí va. ¿Cómo? El árbitro Valenzuela amagó más que... Te dije, Ahí está. esta es la toma. Te dije, la toma de Plateas. A ver. Esta toma... Ay, mira, La rodilla izquierda de Silvera, fíjense. Ahí está. Esa rodilla. Para mí- Esa para- rodilla. Para mí lo cobra, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? A ver. Ay, para mí lo cobra. Chequeo penal. ¿Sabes qué pasa? Lisandro siempre hace esta de tirarte toda la experiencia, de ese toquecito elegante. Mira, sí, le toca. Acá, lo que le puede salvar es que interprete el árbitro de que ya picaba largo y no llegaba a la pelota. Pero si me preguntas a mí, puede cobrar penal. El árbitro con dudas revisando. Ahora ya no tiene la decisión. A ver, dudas de vuelta. A ver. El partido está 0-0. Posible penal para Peñarol. Penal va a ser penal. Ahí va el árbitro. A ver, VAR. Penal para Peñarol. Penal para Peñarol. Penal para Peñarol, señoras y señores. Lisandro bajó Es penal, muchachos. Mirá, a fíjate. Silvera en No, el le toca. área. Y es penal. Penal para Peñarol. Pelota desde los 12 pasos. Versa con una responsabilidad para seguir manteniendo la lucha Olimpia. Ya tiene Fernández la pelota para ejecutarlo. Esto es penal para Peñarol. Se tiene que ir Palermo. Fernández contra Versa. Versa que puede agrandar su imagen. Versa
que tiene la confianza de todo el pueblo de Cano. Le va a pegar Fernández. Ya toma la carrera. Se agranda Versa. Autoriza Valenzuela. Y va a pegarle Fernández, señoras y señores. Va a Fernández. ¡Tapó Versa! ¡Vamos! ¡Bien, Versa! ¡Versa! ¡Tapó Versa! ¡Vamos! ¡Tapó Versa! ¡Bien, carajo! ¡Se agiganta, se agranda! La espalda de Versa con la confianza de Olimpia. ¡Qué tremendo el arquero! ¡Qué tapadón del arquero! Tapadón! ¡Felicitado por los 11! Y va a jugar Peñarol 52 minutos. Ah, No, bueno. dejate de joder, viene el centro del área. ¡Versa! No, Versa, hermano. Versa. Tapó un penal. Tapó el penal. ¡Qué locura, Cocker! Increíble lo de Versa. ¡Bien, carajo! ¡Vamos! Carajo. Tiro de esquina al área. Casi se clava al ángulo. Casi se clava al ángulo. Ahora hay salida. Hay salida. Uy, uy, uy. Y todos preguntan por Duarte. No, que no, Versa, esto es un tapadón, No. hermano. Acá no puede decir que le pegó mal o algo así. No. ¡Qué No. bien tapó, carajo! Che. ¡Uy! Una pregunta. Era suplente de Marino, ¿eh? Sí, mirá. Uy. Sí. 298 personas. Tapó el penal. Versa y se viene Olimpia. Olimpia. Con Pipo Benedetto. Manda al centro al área y está. Este es Franco. ¡Tapó campaña! ¡Tapó campaña! ¡Qué bien llegó Olimpia Nilsson! A los jugadores de Olimpia, mínimo contacto dentro del área. Es como que te hayan pegado un tiro en el pecho. Valenzuela lo cobra, ¿eh? Hay algo que no falla en el mundo del fútbol y es la famosa ley de la compensación. Olimpia tiene que tiki dentro del área. Ahí va Peñarol, va tocando al medio. Sí, mira, más atrás. Olimpia está empatando. Gracias al señor Lucas Versa. Versa, carajo. Versa, la figura hasta ahora con el penalazo que sacó. Y va entregando en esa. Lisandro López queda expuesto. Le queda la pelota ahora Báez. Va jugando. Metiendo el taconazo también. Y se va con todo y le va a pegar Pérez. Pérez arriba. Uy, Silvera. ¡Ay! querida. Ay, ay, ay. sabés que ping hubo ahí. Vos sabés que hubo un ping. Atendé. ¿Vos sabés que de milagro no fue penal? Uy, y de de vuelta Lisandro. Licha. Y de vuelta Licha. Y de Mamá. vuelta Licha, ¿eh? Yo, ¿te acuerdas que te decía al inicio del partido que Silvera es uno de los mejores pivoteadores de la Libertadores? ¿Viste cómo se dio la vuelta? Sí. Es brillante. Es más, el penal fue creado por él. Levanta la pelota de Lucas Versa. Ahí el salto es con Pérez. Pérez que la deja para Benedetto. Benedetto que va con Leguizamón. Rojas. Adelante Rojas. Qué bien. El arquero de Olimpia. Confianza total. Y va, qué bien va. Va Benedetto. Levantó para Franco. ¡Oh! ¡Cayó! ¡Profe! ¡Penal! ¡Profe! no? ¡Penal! Offside. Estaba adelantado por lo menos un metro. Estaba adelantado. Estaba offside. Otra vez adelantado Derlis. Es impresionante. Es increíble lo de Derlis. ¿Cómo cae siempre en offside, hermano? Sí, adelantadísimo. Pero, escúchame, yo te voy a decir algo. Lo digo desde el máximo respeto. Loco, no puede ser que estés tan desconcentrado durante el partido. No puedes caer 4 a 5 veces por partido en offside. No es serio. No puede ser que siempre caigan offside. Cayó en el área, pero... Fíjate el movimiento que hace Pipa. El movimiento de Benedetto es muy bueno y mete un pase brillante. Pero Derlis siempre en offside. Totalmente. No, Qué tapadón de Versa. Qué tapadón, Versa ya hizo de lo suyo. Vamos a ver si llega algún gol de Olimpia. Espera mucho la jugada de Derlis, dicen los muchachos. El faraón del offside. Corre otro. No.
penal casi. ¿Qué mierda dice Shaggy? Saludos para Shaggy Sam. Crack total. Recuperando Olimpia. Uy, la que entregó Redes. Avanza. Ahora Peñarol. Red, tu marca, boludo. Este es Franco. Saca para Benedetto. Benedetto. Epa, entre. Epa. Y falta. Epa, hay una desaprobación. Derlis vive en offside. Dicen los muchachos. Qué gusto daría tener un mediocampo que corre, dice Alan Rizaldi. No, Olimpia debe cambiar ya, porque Sí, te digo sí, hay algo. que hacer ya cambio. Independientemente Por de favor. eso, el segundo tiempo de Olimpia no es bueno, ¿eh? No, es no. bueno. O sea, tú tenés el push anímico del penal tapado, pero, hermano, tuviste un penal en contra. Este es Franco. Ahí va Redes. Redes recorta y pasa. Ahora para Facundo Zavala. Se adelanta Redes. Pide Redes. Dejó para Leguizamón ahora. Incómodo Leguizamón. Media vuelta de Legui. Este es Iván. Leguizamón lleva su marcador. Ahí la deja el árbitro. Levanta la pelota. Ahí va Redes. Pegó por la cabeza. Redes está No, te digo algo. desconcentrado los jugadores de Olimpia. Lo de Redes también es muy flojo. Lo de Redes es flojo y desde hace un buen tiempo. Hay salida para el portero Martín Campaña. Ahora ya va Peñarol. Saca de cabeza Rojas, pero le queda de vuelta Peñarol. Y se va de cara al arco. Este es Fáez. Se coloca para mandar el centro y está. ¡Ay, el testazo que metió Silvera! Bueno, Silvera está en un picnic entre Lisandro y Rojas, ¿eh? Está siendo de lo más flojo de Lisandro desde que está en Olimpia, ¿eh? Vamos, Enojado. por favor. Amin la 79. Necesitamos otro jugador como Franco, dice el banco. Que entre Prato, muchacho. dice Kevin. No, Prato. No, Prato no. Necesita velocidad. Prato Que está, entre, que Prato entre está Domínguez. unos 2 cambios abajo de un ritmo de partido de Copa hoy por hoy. Versa para Benedetto. Pelea Benedetto. Había mano Sí, mano de de Benedetto. Benedetto. Nos transmiten Golden State, Houston Rockets. En esta casa somos de los Lakers, cosito. Abrazo. Totalmente. Que entre Roque, dice Arturo. Cambio urgente, dice José. Gol de Bulo Bulo, ¿eso es cierto? Roque no juega hoy, está lesionado, gente, para gente que pregunta. ¿Qué pasó de Benítez? Pregunta la gente. ¿De Hugo Adrián? Pregunta mi querido Alex en TikTok. ¿O por quién preguntás? Chelson, ¿quién puede entrar? Y se viene ahora y entra la pelota y este Franco. Franco la deja por el costado derecho para Derry que manda al centro. Ahí está Leguizamón llegando. Va Facundo Zavala. Ahí este es el mundo de las segundas oportunidades. Va tocando Facundo. Ahora va Olimpia. Uy, Leguizamón. Leguizamón que va encarando. Pica largo, pero igual aprovecha dejando atrás la pelota para Lisandro. El balón corresponde al equipo de Cano de la ciudad de Asunción. Va con todo. Tocando Rojas. Impresionante. Bueno, los partidos se ganan del banco de suplente también, ¿eh? El señor Bustos tiene que mover el banco Ya. porque con el resultado que se está manteniendo en Bolivia, a Olimpia no le sirve el empate, gente. Tiene que ganar o ganar. Va a jugar Fernández atrás. Despeja Max Olivera. Lisandro. De cabeza responde Olimpia. La baja Benedetto. Pipa para Richard. Richard de cabeza. Buscando a Dernis que la baja. Atrás Dernis para Richard. Richard que levanta. Lo ve muy bien a Redes. A ver Redes qué puede ofrecer. Redes se enfrenta a Olivera. Redes que manda al centro. Al arco fue. Taponazo de Campaña. Remató. fue al palo. ¿Fue al palo? ¿Fue al palo? ¡Fue el palo! Uy. Era un remate de Redes. Nunca buscó el centro. Fue cayendo la pelota. Casi sorprende al arquero Charrúa. Salida para Peñarol. Si el problema era Palermo, ahora ¿quién le van a culpar? Dice Víctor Bernal. Que entra Eric López. Saca Campaña. 60 minutos. Piden por López. Cabezazo de Richard. Uy. Y queda mal parado. Solucionó Redes. Bien, Redes. Salvo Ay, Robert. que cambie Fabián ya, dice Ay, Nick. Robert. Ahí va. Le queda la... Más de más, boludo. Y va Derlis. González. Derlis. Forcejeo. De Derlis. Consigue el lateral. Hay juego con las manos para Olimpia. Derlis la va tomando. Le va a dejar la ejecución a Espínola. Me manda saludos, seguidor fiel. Saludos, Marce. Saludos, Marce. Crack total.
Juego con Mañana las manos. 9:30 Cerro, ¿no? Sí, señor, 9:30 Sporting Juega Cristal. el más popular. Exactamente. El Club del Pueblo, diría el hincha zorrista. Arriba la pelota de Espínola. Primer palo. Corner. No. Corner. ¿Sí? Corner. El tiro de esquina, dice el juez. ¡Hay corner! ¿Y lo de Robert hasta cuándo? Pregunta Alex. No es el técnico, son los jugadores, dice. era No nada. soporto más verla Derli, dice Sandri Santa. Mi Disney está más atrasado que el proceso de colegio. Hay tiro de esquina para Olimpia. Atención, puede venir el gol, puede venir el tan ansiado gol en Copa. Vendrá la pelota al área, ahí está. Saca Peñarol y le queda a Lisandro López, recibe la marca. Lisandro que levanta el esférico y uy, se va a la Mirá el contra. contraataque Y se que va a rega- la contra ¿Qué Peñarol. hizo Lisandro? 4 contra 1. 4 Dios. contra 1. Se va Peñarol y se viene y remata y está. Por bueno. suerte. Ah, Por bueno. suerte. Ah, Por bueno. suerte. Ah, Por bueno. suerte. Ah. Poneme el Por partido, poneme el suerte. partido. No, Lisandro, tiene que pedir el cambio, Lisandro. Qué partidito de Lisandro. No, hermano. se tiene que ir de la cancha, señor, porque lo que acaba de hacer Calcio y Disca Olimpia 1-0 en contra. No, lo de Lisandro es tremendo. Espínola, levanta para Leguizamón, ya tiene marca de 2 hombres. Leguizamón. Legui. La 4 pisa. contra 1 lo que... Muchachos, lo que acaba de errar No la hace, te la Peñarol, hace. hermano. Mamá querida. Confía, Coque dice, si no las haces, te las pueden hacer a ver si Olimpia escucha. Al menos esa frase. Porque segura, te digo algo, en este segundo tiempo Olimpia no está jugando. Bueno, acá yo ya empiezo a darle responsabilidad al técnico. Totalmente, ya son 63 Hay minutos. que cambiar, loco. Ahí va, Pipa, saca. Peñarol, Geniza, con Herrera. Uy, le quedó bien a Franco. Franco atrás, medular para Lisandro. Lisandro la juega por el costado derecho para Espínola. La pide Redes. Asegura Espínola para Lisandro. Que pucha, ya. Dale, muchacho. Robert Roja ni bajaba, dice. Saludos para Macebri. Marcela Britos, que está con nosotros también. Saludos a Facundo. Toca Rojas. Richard. Ortiz. Atrás para Lisandro. Tocando y tocando limpia. Ahí está. En la zona clave de la cancha. Uy. Menos seguridad ahí, Lisandro. Abrí. Lisandro. Pero si se marca rápido. Transporta. Lisandro. Mira. Uy, Lisandro. Ahí está. Sin ideas, Olimpia. No, Lisandro está... Uy, Rojas, de segundo marcador central, Rojas, mira. Rojas. Para Lisandro López. Mirá lo que es ese hueco gigantesco en la zona medular que tiene Olimpia. Levanta López Redes, que ve a Espínola, la decide llevar consigo. Uy, y cuidado. toca para Richard. Richard que adelantó para Pipa. Benedetto que la eleva, la deja para Richard. Uy, Claro, se la adelanta Sosa. Richard sabe que toca mal y es segunda amarilla. Y se va Silvera. Y vuelta, espera Rojas, Sosa. carajo. Y se va Silvera. Está en el área Silvera. Cruzó. Sacó Benedetto. favor, haceme ya cambio, Sacó Bustos. Benedetto. Ahí está. Ahí está, Sí. dale. Y después. ¡Puta Bien. madre, boludo! 10 minutos tarde, Fabián. Después dijo. Después nomás dice. Me respondió, boludo. Después te dijo, A ver esta acción. Olimpia sigue con vida gracias a un arquero que hace un mes, lo digo con mucho respeto, no lo conocía nadie. Totalmente. Necesitamos un jugador como Jonathan Torres en Olimpia. No. Felicidades no? Olimpia por sus primeros 3 puntos. Interpreto la característica del jugador, un jugador corredor, que arriba, que meta, que haga goles, está Que bien. haga goles. Eso, ahí sí. En Olimpia no hace goles nadie, amigo. Nadie. En Olimpia no hace goles nadie. Hay tiro de esquina. Lo va a levantar. Ahora Fernández. Leo. Arriba la pelota. A ver. La baja en el área. Ah, Saca bueno. Richard. No la hace del todo. Busca la chilena y está. A ver. Sonaron las alarmas. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Cambio? Mira, ahí rebota. Domínguez. Pero no, Franco. pero lo saca Franco. No. Bustos. Bustos. Esto, boludo. Mamá querida. El único que te... El único que estaba jugando bien. el No puede único ser. que ha peligrado un gol, boludo. Lo saca Franco. Pero bueno, hay que ver cómo está Domínguez.
No, es que el tema no es no es cómo está Domínguez. O sea, se ve en la cancha que le está costando a Richard, hermano. Total. Claro, yo te digo algo, es difícil quitarle a un tipo tan pesado en el equipo, en el vestuario. No es fácil, los perros. Lisandro la va de cabeza y vale. Y Samón busca a Derlis, llevarla a Derlis. Mal pase de Derlis, ya despeja de vuelta Peñarol. Olimpia sin ideas, Olimpia que está tratando de sobrevivir. 0-0 el partido, lo salvó el señor Lucas Versa. No podemos jugar a sobrevivir, boludo. No podemos jugar a esto, loco. Basta, man. Basta, tenemos que ganar este partido, los perros. Javi Domínguez. Atrás Domínguez con Lisandro. López a la carga con Facundo. Pide Leguizamón. Amaga Legui. Juega Facundo. Se mueve por el costado derecho. Espínola. La va tomando y moviendo. Javi Domínguez, 67 minutos. Ahí está Rojas. Uy, casi se la va. Y va con todo Domínguez. Domínguez que mete. Uy, para el pase de Domínguez. Y se va. Y va saliendo Peñarol. Y va la contra que puede ser peligrosa. Cayó, va a hacer falta. Obviamente. Señoras y señores, definitivamente Olimpia está desconcentrado. Está fuera del partido, ¿eh? No. Es un partido que es inmirable de Olimpia, boludo. No podemos, te juro que de 3 cambios. De 2 cambios. De culo, boludo, no estamos perdiendo. Así en serio. Nos cobramos penal. Tuvimos la contra de Una pregunta, ¿por qué hace un cambio y 2 minutos después hace 2 cambios y No quema una entiendo. ventana? ¿Por qué no hizo los 3 cambios de una? No se entiende. Quema una ventana al pedo. Ahí está. Benedetto. ¿Pero por qué hizo eso? O sea, ¿de qué te diste cuenta entre el 66 y 67 que no te diste cuenta antes? Uy, Son uy, uy. detalles. Son detalles y hay que hablarlo porque va Javi Domínguez. Le deja la pelota a Redes que hay. Ah. Uy. boludo. Ah, Y lo que entregó y sí. Si yo te digo, si estaba más fino el no, equipo se de está dando. Peñarol. Peñarol ya tuvo un penal y tuvo 2 contraataques, valor gol clarísimo. Ahí va la bueno. pelota de Olivera. Olivera más limpita que William Paz. Sí. De Roape. No. Tranquilo, quiero ver en vivo. Acá está. Mira lo que hace Lisandro. ¿Viste cuando vos contratás a un jugador en enero y decís, no, jugador de jerarquía, no sé, no hace estas cosas? Mirá, 4 contra 1 y erró. Vos sabés que el chat de TikTok no le banca para nada a Bustos. Claudia Canete, gracias por compartir. Que venga Facundo Bruera, dice. Saca Redes de partido flojísimo. ¿Y a Lisandro? Sacó a Lisandro. Espera. Y metió a Axel El Alfonso. chico Alfonso. ¡Alfonso! Y claro, por el campo abierto. Alfonso. Entra Redes. Así ya el cambio de Peñarol. Hubo por... Flojísimo. Flojo partido de Redes. Muy flojo. Que venga de Bayor. Gracias David Luna por compartir el live. Se viene Tito Villalba. Este no te va a perdonar ni una, muchacho, por favor. Pero te digo algo, yo no lo hubiera sacado a Silvera. 8, mirá 8. Yo no lo hubiera sacado a Silvera. Yo hubiera sacado a Báez, en todo caso. Y hubiera dejado a Silvera. Ingresó Tito Villalba en el cuadro de Peñarol. Mientras va levantando la pelota Lucas Versa. A ver si el chico Alfonso y Hugo Fernández pueden cambiar. Es increíble toda la reformulación que ha hecho Bustos para mantenerlo a Richard. Ahí está la pelota. Es que bien que va Domínguez para Leguizamón. Insiste Domínguez. Ahí está Domínguez. La deja para Leguizamón. Leguizamón que sostiene la pelota por el costado izquierdo. Bordea al área Olimpia. Pegale como pueda Facundo. Pegale, Zavala. Zavala. Manda al centro. Pide en mano. La nave. Se desvía el balón en el camino. Y ya va saliendo con el balón dominado en las manos. Campaña. Que venga Harry. Si Richard. No, pues estaba. Sin Richard goleamos a Luque. Hay veces que yo no entiendo. Ojalá por. Al director de cámara. Total. Pero es una jugada grande, amigo. Se nota. ¿Eh? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí está. Ahí está. Nadie vio lo que. Nadie vio lo que pasaba. La dirección de cámaras Gracias. en modo cumple. Totalmente cumpleaños feliz. Hay juego para Peñarol. Preocupado Bustos. Preocupado Bustos. Y preocupado todo el hincha de Olimpia. Viendo este partido.
que antes de que comience parecía que iba a ser otro el resultado. Atención, pelota parada y es para Peñarol. En el área, atentos, va a venir el centro. Ahí está el cabezazo arriba de Coelho. Se escapa. Que vuelva Trovato. Dice el chat. Gracias por seguirnos, Blas Olmedo. Qué tirado, ¿no? Y se va arriba, la pelota busca de Erlich. Ahí está González, se mueve Pipa. Ve, uy, el pase de González. Y se viene la contra del equipo de Aguirre. Ahí va. Siguió jugando. Sigue ganando Bulo Bulo, ¿verdad? Sí, señor. 1-0, Mamita. Uy. Bolivia está quedando a 5 puntos del segundo, quedando 9 en disputa, 8. Y está a 4 puntos del tercero. Uy. A 3, claro, porque Peñarol tiene 4. Así mismo. Ahí va. Y va tocando. Peñarol, buena pelota para Baez. Pide Tito. Villalba. Levanta la pelota. Saca Lisandro. Espínola. Uy. Se durmió Olimpia. Ahora sí, se durmió. Ahí recupera Hugo. Vamos, Hugo, por favor. Ahí va Fernández. Lo ve a Derlis. No puede tomar la pelota de Derlis. Impresionante. Impresionante, boludo. ¿Cómo? Claro, Vélez, es que Vélez tiene una diferencia de gol brutal por los 4 que le hizo Olimpia. Creo que su diferencia de gol sigue siendo... 2 nomás ya tiene. No, tiene que tener más 4. Sí. Ahí va Peñarol con el centro al área y está Tito. Peñarol no quiere ganar el partido, ¿eh? No quiere. Con todo lo que ya erraron, el loco. Solito, ¿eh? Segundo palo. Perdió la marca Zavala, ¿eh? Totalmente habilitado. El segundo, mirá. Qué centro, hermano. La Que compa. vuelva Capazo, que vuelva el Peque Benítez, que vuelva Garnero, dicen los muchachos. La definición de Peñarol es peor que Edu en Cerro. Puteada fuerte Sí. de gusto, ¿eh? Bueno, hermano. Uy. Que vuelva JCC, dicen. No, ¿cómo que vuelva? No. Hay juego con las manos para Peñarol. 73 minutos. Hay un jugador que juega a favor de Peñarol ahora, ¿eh? Es el tiempo. Este es Versa para Domínguez. Va Domínguez. Se encuentra con Facundo. Facundo que adelanta. Pipa busca el taco. Pipa. Benedetto trancó con todo. Facundo lo encuentra a Leguizamón. Cubierto los espacios por parte, mejor dicho, de Peñarol. Perdió esa jugada. En ella, Nahuel Herrera va tocando. Pipa, Benedetto. Mal pase de Benedetto. Se arma Peñarol. Cayó el hombre. Peñarol lo va a cobrar sí o sí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo de juego de Abel Celaya es 74, casi 75. JC te salía a la mitad y tenía la espalda para sacarlo a Richard. Fernández, corta Rojas. Rojas, deja la pelota para que... ¡Epa! Falta, profe. Te falta. Amarilla para Herrera. Amonestado. Herrera. A ver. Sí, claro. Nada que discutir. En la medular se va a producir este extraño Cáceres, dice. Gracias, Yara Cabrera, por seguirnos. Richard está, Jorge. Richard está. Se viene Olimpia en el centro para Pipa Benedetto. A ver, Pipa. La aguantó el Pipa para que la transporte Leguizamón. Atrás la pelota de Legui. Le llega a Facundo Zavala, la pierde Facundo. Ahí insiste, este es Tito Villalba. Atrás la pelota de Hugo Fernández para Javi Domínguez. Lo encuentra por costado derecho a Rojas. Se adelanta Robert. Rojas. Espera, Espínola está solo, ¿eh? Ahí va. Y con todo le pega a Hugo. Ay, no. Ay, Hugo. Mamá. Viene Prato y Marcos Gómez, ¿eh? Doble K a la pucha. Lo va a sacar a... Pipa. Yo creo que va a sacar a Derlis. Abandonó.
Me fui al baño. Yo creo que va a sacar a Derli y va a sacar a Richard. Hay ¿Quién viene, salida. Pipa ahí? Richard sale, Marco si, Gómez. si sale, Marco Gómez y sale Benedetto. Perdón. tardísimo. Y Prato. Yo creería, ¿por qué digo Derli y no Benedetto? Porque intuyo que presume que buscará mucho más centros. Sí. Que venga acá. No. Yo no le quiero ver. Para más mí lo saca a Richard, para mí lo saca Richard y a Derlis. Va levantando Espínola la pelota. Este es Derlis. Derlis. No podemos hacer 3 pases seguidos, muchachos. ¿Qué pedo es esto? Epa, y la transmisión está también en un cumple. Esto está 0-0. 0-0. 0-0 el marcador. 77 minutos. 7-7. Juego. ¿Se va Leguizamón? No entiendo. No, te juro que lo quiero bancar a gusto, pues no entiendo. Pero sale Richard. Sí, pero Richard tenía que haber salido hace 20 minutos. Espera. Lo tira a Derli de extremo. Ahí lo mata, ¿eh? Gómez. Bueno, Bustos. A ver Claro. si funciona. Yo te decía que iba a tener el doble 9. Y perfecto. Entiendo. Pero Derli de extremo, teniendo Leguizamón, Uy. no lo veo. Bueno, para repetir, salió Leguizamón, ingresó ¿Dónde está Derlis? Prato, salió Richard y atención que va la pelota arriba, quiere de Erlis. Coelho. Ah, no, literalmente Prato está jugando como una especie de enganche. Lo decía Coque en Olimpia Media, justamente. Ahí está la pelota. ¿Qué decía? Y que Prato podría llegar a ser un enganche. Atención con esto. Y se viene Olimpia, levanta la pelota. ¡Ah! Insiste Domínguez, le deja a Zavala. ¡Pegale! ¡Zavala! ¡Ah! ¡Campaña! Es que yo lo escucho a este señor, ¿eh? Yo lo escucho. Está nervioso. Ahí el remate. Ay, ¿por qué no la desvió Ugoff? Le pegó. Lo más cerca en este segundo tiempo que tuvo Olimpia, ¿eh? Sí, increíble. Lo más cerca del arco. Increíble, la verdad. Uy. No, o sea, ¿Qué problemas? ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que festejé de las cosas. Este es Espínola, ¿no? Espínola. No, pará, boludo, no tenemos más cambio. No me digas que no hay más cambio. Acusa golpe, parece. ¿Con Olivera? ¿Un manotazo? ¡No! Pero le metió uno así. A ver. Así con la mano derecha. Mirá cuando va la... Mirá. Nah. Pero mostrame otra toma. ¿Querés la toma? No. A ver acá. ¡Pum! Porque va así. Sosquito, ¿pio? Sí, mirá en la boca. La boca le dio. ¡Epa! Sí, ¿no? le dio de lleno. Ellos se llegaron a moquetear en un clásico. Ah, no. Cuando Beto estaba en Cerro. En el famoso apertura, en el clausura 2019 coincidieron. Él en Cerro y Olivera en Olimpia. Levante la pelota limpia. Ahí va. Línea de 3 mete el de acá, ¿no? Epa. Rojas. Uy, Rojas. Dejan la pelota. La va llevando Marcos Gómez. No tiene 3 centrales. Gómez. Domínguez. Atrás la pelota para Robert Rojas. Rojas, dale Derlis, dice Mónica Mendoza. Y ya Alan Riveros, dice. ¿Quién ve a Alan Riveros? Tapa para pantalla. Facundo atrás. Uy, Olimpia buscando alguna fórmula secreta. 10 minutos para que acabe el encuentro, ¿eh? Este es Hugo. Levantó bien para Facundo. Qué Va buena Facundo. pelota. Facundo que va y espera a Benedetto. ¡Ah! Tiro de esquina para Olimpia. Zavala capitán, boludo. Tiro de esquina. David Luna que nos ve desde Areguá. Saludos. La capital del departamento central. Hay pelota. Hay juego. ¿Será el primero de Benedetto? Aparecerá el oso. A ver. Centro de Zavala. Ahí está. No llega el cabezazo. Pegale como venga. No. Hugo decide retroceder. Y va Domínguez. Javi transporta. Va para el señor Facundo Zavala. Facundo consigue lateral.
Se va a acabar el partido arriba. La pelota para Derlis. González está en el área. González atrás. Pegale, Pipa. Dale, Pipa. Pegale, Benedetto. Se desvía. Saca de vuelta Peñarol. Le queda Robert Rojas. Insiste Olimpia. Esta montaña está alta. Y se va Gómez. Le encuentra. Ahora Alfonso. Este es Hugo. Uy, no, Hugo, tiran al centro, papá. Si no ves que tenés cinco mastodontes tenés en el área y te pones a hacer jueguito. Uy, recuperó. Vino Olimpia y va Ahora, con todo. dale. El decano pide en esa, pero tirala rápido. Va Hugo. Hugo Fernández logra sacar el centro. Ahí está. ¡Ay, córner para Olimpia! A ver, legalmente Olimpia está jugando con 3 delanteros. O sea, tiene a Derlis, a Prato y a Benedetto dentro del área. Mira Marquitos. ¿Viste? Los 3 están dentro del área. Sí. Uy, pero los 2 9 no se mueven, ¿eh? No. Esperando. Que se... Un poquito de... Sí. Tira la marca, Tiro de esquina para Olimpia. Puede ser la chance del gol porque más no hay. A ver si la aprovecha Olimpia. Vendrá el tiro al área de Facundo. Primer palo y está. ¡Campaña! ¡Campaña! Salva la portería. Aún sigo esperando el gol de Pipa desde que se bajó del avión. ¿Vos sabés que cabeceó Prato? Sí, peinó Prato, por eso se complicó la acción. Vos sabés que no lo veo al Alfonso este. ¿Dónde está el jugador? Salida para Campaña. Vos sabés Que vuelva Trovato, el único que jugaba. Dice el chat, obviamente. Este es Gómez. Marcos. Ahora al menos Olimpia va al frente, ¿eh? Lo están cerrando a poquito. Derlis González. Derlis. Se complementa con Javi. Pide Pito. Volvió Aureliano. Pito pide. Javi le hace caso. Este es Espínola. De vuelta para Javi. Domínguez. Le deja Zavala. A ver quién ingresa al área. Zavala va con todo. Le pilla el juego, pero sigue. Qué buena aceleración del capitán. Que va. Zavala. Manda al centro. Ahí está. No llega de vuelta. Va Prato el remate. Se chocan. Se chocan entre sí. Insiste Olimpia. Javi Domínguez. Domínguez para Gómez. Gómez manda. ¿Qué hizo Gómez? ¿Qué hizo Gómez? Coelho que la saca. Uy, Gómez, ¿eh? Uy. Recupera Olimpia. Va Domínguez. ¡Falta, profe! ¡Sí! ¡Falta! A ver, ¡Falta! coincidimos en algo. Sí. Lo están cerrando Olimpia. Sí. Con más dinamismo, con querer llevárselo el partido por delante. Olimpia no ha mejorado futbolísticamente, pero sí en cuanto a ritmo y a tener la pelota un poquito más al menos. Pelota parada para Olimpia. A ver. Creo que para mí Facundo le tiene que pegar al arco y que se encienda, ¿eh? Creo que tiene que haber un gol de tiro libre, porque si no, no. Lo que pasa es que requiere es una gran responsabilidad. Dale al arco. Animate esa bala. Que se encienda todo, usted, capitán. El famoso if yes yes. A ver. Facundo Zavala, capitán detrás de la pelota. Bustos. Ya criticado, ¿eh? Barrera propuesta por Campaña. 85 minutos. Va Zavala, tiró. Se desvió. Uy, Zavala, pero le pegó apurado, Sí. amigo. ¿Qué hace? Le pegó Zavala. Juega rápido. Ahí está levantando la pelota. A ver. Prato que peina. Ahí va, ahí está. ¡Beto! ¡Tapó Campaña! ¡Tapó Campaña! ¡Puta madre! Era el gol del Beto. Para mí esta sí es genuinamente la más clara de Olimpia en el Sí. partido. Ahí va a jugar Zavala. Pide Marcos Gómez. Toca atajó Campaña. Va hermano. Gómez. Uy, Gómez. Deja para Zavala atrás. A ver Olimpia. ¿Será que viene un gol? ¿Será que viene un gol? Va Javi Domínguez. Tardó una Javi. eternidad, boludo. Uy, recupera bien Zavala. Va Facundo. ¡Qué bien la hizo! Manda al centro el capitán. Ahí está. ¡Ay, Beto! Altísimo el centro. Acordate del 155. Salida. Uy, Este es García. Uy, y va. qué pelota que metió, hermano. Tito Villalba. Cortó bien Qué Olimpia. pelota que metió, No, hermano. García, tremendo. Va saliendo. Medio.
Olimpia. Vamos rápido, vamos los perros. Avanza el Decano. 41, ¿eh? Uy. Se va acabando los minutos. Espínola. Javi Domínguez en la mitad de la cancha. Va Javi. Al medio Javi. Este es Gómez. Facundo Zavala. Va tocándole. Se van acabando los minutos, Olimpia, ¿eh? Vaya a atacar. Rojas. 0-0 el partido. Qué frío que tengo. Atrás Domínguez. Avanza. Y la mueve. Javi la deja para Gómez. Gómez. Zavala. Se conecta Zavala con Gómez. ¡Pero la puta! Gómez. Levanta la pelota Javi Domínguez. Este es Robert Rojas. Espera Espínola. Ahí está. Uy, lo que regaló Elisa Hugo. Igual consigue lateral. 87 minutos. A 3 minutos. Qué pelota que atajó, ¿eh? ¿Cómo va Vélez? Sí, 1-0. 1-0. Peinó Prat. Mira el Beto. Uy, no. Qué atajada, boludo. Qué tapadón de campaña. Era el gol de Beto. Sí. qué Era el gol del atajada. Beto. Encima era asistencia del Zika. No, qué atajada. Tremendo. Ay. Director. Versa. Gol de Bulo, señoras y señores. ¿Sabes por qué es preocupante? Por la diferencia de gol también. Sí, 32 faltas, ¿eh? Gol de No, Bulo, querida. Y recupera Olimpia, dale. Y ahí va, y toca. Prato, pero ponele ánimo, Prato. Dejó para Javi Domínguez, espera Benedetto Domínguez que está. Deja para Erlis. Ahí está. ¡Dame la publicidad! Hola, Mira. Oh, el ñoca que metió, hermano. Y sigue Peñarol, levanta Gómez, la baja de pecho de Erlis, la muestra. Este Javi. Uy, 88. Apúrese Olimpia. Javi. Domínguez. Ahí va el toque. Uy, Hugo. No entendió Hugo. La quiso jugar de primera. No solamente el hecho de que te quedas acá. Es que Olimpia ya jugó 2 partidos en Asunción, ¿eh? Ese es el tema. Olimpia no gana este partido y... Ya está. Gómez. Otra vez gol en contra, dice. No puede ser. Balón para que la transporte. Gol en Otra vez contra. gol en contra. Prato. Uy, Ay, Luca, oso. lo que hace el oso. Gol en contra de vuelta en el conjunto. O sea, en el partido de Bulo. Pérez. 2-0 gana Bulo. Recupera bien Olimpia. Y la pierde Prato. Lo empuja Enisa Fernández. Le deja Prato. El oso. Beto. La mete al medio. Salga árbitro. Gómez. Domínguez. Presionado. Uy, qué bien la hizo. La dejó. Este es Facundo. Levanta al centro. Y está Huguito. Prato la bajó. Y está. ¡Oh! Lo que perdió. No te puedo creer. No te puedo creer, Derly González. Era tu gol. ¡Qué bien la bajó y entendió! ¡Era el gol de Derlis! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Se toma de la cabeza el hincha olimpista! ¡No se puede creer! ¡Lo que falló Derlis! No. ¡Lo que falló Derlis! ¡No! No. ¡No! ¡Solo! No. No. No puede fallar así. Frente al arco. No. Pero qué buena la asistencia. No. Cada vez que se muestra de vuelta con replay. 6 minutos agregados. 6 minutos. Qué locura. Olimpia no pudo marcar el gol. Ingresa Méndez en el equipo de Aguirre. Se van acabando el partido. Se va acabando. 6 minutos agregados. A ver si aparece algún milagro del Expreso. Ahí está. Uy, lo que entregó. Y se va Peñarol. Y se viene Peñarol. Cayó. Hay falta. Sí, tenés que cortarlo ahí, pero ¡correra, carajo! ¿Quién perdió la marca ahí? García. 7. Cayó. Hay falta.
¡Gran 7, Hugo Correna! Minuto 135. ¿Qué? 136. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Y si entra en el mismo momento el 2-2 y el 1-0 de Olimpia, sería esotérico. ¿Por qué no? Chau Derlis, dice Alan. Pelotas paradas para Peñarol. Añadieron 40 minutos más. No, déjate de joder. Pelota al área. ¡Ah! Versa, juegue rápido, Versa. Pero alguien se abre. Alguien sale. Hay que correr, boludo. No encuentra. Versa. Oh, Ariel, no. Él había avisado. No, Ariel. No. Tranquilo, No, Ariel. la puta madre. tranquilo. ¿Habrá un milagro? ¿Habrá un milagro? A ver, va Domínguez. La deja para Espínola. Espínola que... No, carga al área. Despeja Coelho. Busca. Uy, Domínguez. De cabeza Domínguez le da. ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué la 9 no corre, boludo? Y se va Tito. Uy, por suerte de Olimpia. Tito no está fino, ¿eh? Che, Tito. Tito está... Titón. Tito entró a mirar el partido. Sí. No, mira, querido. Por favor, metan el gol, dice Nick. Ah, Uy, tocando toca hacia atrás. No. Levanta Rojas. Ahí va. Uy, Prato, señoras y señores. Vos sabés que realmente ¿Eh? muchos cambios. Poco juego. Por eso es que hay una responsabilidad. Al decir poco juego sos bueno, ¿eh? Yo te diría nulo. Va Rojas. A ver. Faltan 13. Ah, No, pero es que Olimpia juega con tanta tranquilidad, como si fuera que el partido lo tiene ganado. Parece que está ganando 4-0 Olimpia. Sí, tocando, ganando tiempo. Pide que se muestre, mejor dicho, y levanta la pelota para Facundo Chavala que la baja de pecho. Facundo. La táctica consiste en que Zavala haga algo. Sí, haga algo, exactamente. Insiste el capitán e hizo falta ahora. Ese no fue fútbol. Se enoja Facundo. Ese no fue fútbol. Bueno, ¡Guapes! 3 minutos. Ya cumplidos, la figura del partido será él, pero... Sí, claro. La gente va a decir campaña, pero campaña sacó una pelota de gol. El arquero Olimpia sacó 4. Exacto. No, sacó 3 también. No exagero. Tommy, gracias por seguirnos. Casi el tercero de Bulo Bulo, dice Piquillo. A la pucha, Bulo Bulo. El campañón que está metiendo Bulo Bulo es impresionante, ¿eh? Nunca pensó. Quedan 2 minutos. 2 minutitos para que se acabe esto. ¿Te va igual a Vélez? Ya está todo eso. Tranquilo. Uy, se lanzó para... Ahí sí. Ahora sí, dale, Olimpia. Pero nadie se mueve. Fernández. ¡Pero dale, muchachos! Levanta Fernández para Derlis. La alcanza Derlis, la va a alcanzar. Corto Coelho. Juega Olimpia. Balón. No hay medio River, ¿verdad? Sí, señor, se llega, va tocando y se viene Javi. Domínguez, que bien la hizo. Manda el centro, Domínguez. Se desvía. Con la marca encima. Y ahí lateral para Olimpia, juega rápido. A ver. A ver, la dejan. Ahí. Bueno, no hay apuro. Juegue. Ahí va Espino, la va a cargar. La pelota al área. Ansiedad, preocupaciones. El hincha olimpista viene la pelota arriba. De Rojas, la despeja Rojas, ¿sí? Rojas. Ahí va el chico. Levanta la pelota. A ver, ¿la aguanta? Uy, este es Derlis. González manda la pelota. ¿Se va o no? Uy. Hay lateral para Qué Olimpia. confianza metió para meter el hombro así, ¿eh? Sí. Bueno, ahí va Zavala. Y después... Esperale, dice. Claro, ¿dónde le impactó? Yo te decía. ¿Ojaldre? Yo te dije, ¿qué confianza metió para Mete el chope. Bueno, señores. Siempre escucho. Se va a cumplir el tiempo. A ver, dale, dice. Dale, Olimpia.
Juegue. Va tocando. A ver, Facundo. Manda al centro Facundo. Hay córner. Y esta es la última oportunidad. No, que se va a hacer No, con no se fue a ningún lado. Tiro de cámara. Pero tiene que jugar una más y es que La frenó. frenó. Ahí va La Alfonso. Uy, lo que hizo Alfonso, lo que hizo. Y se va y recupera. Este es Hugo. Hugo Fernández va a Olimpia. A ver, Derlis. Se va acabando los minutos, Derlis. A ver, este es Hugo Fernández. Dejó para Javi Domínguez, que está en el área. Javi, mandame el centro. A ver. La baja. Ahí está Prato. Le pega. Ahí está Javi. A ver, Olimpia. Roja, saca Coelho. Mándame el centro ya. Mándame el centro. Ahí está. Corner, déjame una. Corner. ¿Está escuchando algo? Termina el partido salvo que el VAR le diga que haya ¿por qué pasó algo? Bueno. ¿Eh? Terminó. Terminó el partido, señoras y señores. Empató Olimpia. Resultado que no le conviene al decano, ya que Bulo ya terminó. Perfecto. Esperemos que termine el partido de... Mientras, comentario. Sí, empató Olimpia ante Peñarol, mi querido José Barrios. Bueno, este partido tiene un ganador para mí. Y es Versa. Nos salvó un punto que lastimosamente tenía que haber sido 3. Olimpia no se metió en el partido. Olimpia no jugó este partido. Olimpia no. Nadie, pero absolutamente nadie, salvo Versa, se salva hoy. Porque si no fuera por Versa, muchachos, ya estaba. Ya estaba. Olimpia ahora mismo se queda con un punto en 3 partidos. Un punto. De las cuales no se pudo concretar ni una clara, muchachos. Es muy triste y no da gusto verla hacia Olimpia. No da gusto. Te genera demasiada impotencia. Y eso que Peñarol tuvo para ganar el partido. Tuvo todas. Pero gracias a este señor que sale a la figura del encuentro, es Versa. Y ganó Bulo encima. Es increíble. Es muy loco cómo las cosas no se están dando. Y es triste hasta de ver. Pero bueno, a pensar en el campeonato y pensar en la próxima fecha, que es Vélez por Copa Libertadores, que jugamos allá. Va a estar muy complicado y vamos a estar en la cancha. Gracias, Coque, mi querido Nelson. Estoy mirando acá. Olimpia empató ante Peñarol con la figura principal que es Versa, pero igual el resultado como queda en un sabor amargo. A pleno con Nelson, por favor. Listo, adelante. Estoy mirando algunas estadísticas que son tremendas y creo que le da algún elemento al debate y al comentario. Olimpia no jugó como si fuera una final esta. Es la realidad, o sea, el partido de Olimpia no está a la altura de la urgencia. El nivel, ni la propuesta táctica, se habló de la línea de 3, de la línea de 5, de tantos elementos, pero la verdad es que Olimpia se sostiene ¿en qué? Porque la estadística te marca que pateó más veces al arco, uno se queda con la acción del Beto, con la acción de Derlis en los últimos minutos, pero la realidad es que Versa evitó 2 acciones de valor gol en contraataque donde Olimpia quedó totalmente descompensado y atajó un penal. O sea, el escenario, y creo que este es el punto más importante, es ahora mismo el peor escenario posible. 2 partidos en Asunción, 47 veces chutó Olimpia entre Vélez y Peñarol al arco. No marcó un gol. Para poner en contexto, le queda un partido en Asunción, se ha quedado a 5 puntos del segundo en Copa Libertadores, quedando 9 en disputa, y tiene que ir a jugar a Buenos Aires y tiene que ir a jugar a Montevideo. Este escenario, cuando se realizó el sorteo, ni el más pesimista se lo imaginaba. Esa es la realidad. Complicadísimo para Olimpia. A mí me parece que Bustos cambió demasiado tarde y no cambió bien. No sé por qué Richard jugó 80 minutos.
No sé por qué sacó a Leguizamón para dejarlo en la cancha de Erlis. No sé por qué propuso ese doble 9 ya en un marco de desesperación. Después tenemos que hablar de rendimientos individuales. Derlis muy bajo, Benedetto bajo, Richard bajo, Redes bajo desde que fue al seleccionado nacional. Hoy Lisandro López. Uno se va a quedar con el penal, pero hay una acción donde sin ningún tipo de presión manda un centro sin sentido y Peñarol quedó 4 contra 1 y de milagro no marcó el 1-0. Es el peor escenario. Es el peor escenario donde incluso hasta se ve complicada la clasificación o una hipotética clasificación a Copa Sudamericana, muchachos. Olimpia se quedó a 3 puntos del tercero. O sea, es un escenario muy, muy complicado. Y creo que lo que más tiene que preocupar a Olimpia, más allá de la cuestión que ya todos conocemos, que es la tabla y todo eso, es que no hubo una reacción anímica. No hubo una reacción anímica, no hubo un equipo que tuvo la rebeldía de ir al frente a intentar ganar un partido. ¿Qué va a pasar? Es una incógnita, la verdad. Es una incógnita total. Pero Olimpia está complicadísimo en Libertadores. Muchas gracias, Nelson. De esta manera nos vamos despidiendo el día de hoy. Olimpia acaba de empatar ante el equipo de Aguirre, el equipo de Peñarol. Mañana tenemos partido de Cerro Porteño y tenemos programa también. Qué potente va a estar el programa. Así que, Aguirre sigue invicto en Asunción como técnico por Libertadores. mira, ahí te lo dijo. De esta manera nos despedimos. Chau, chau, chau. El Aguirre Ball está intratable, ¿eh? Hay que armar el final del partido.